significativo. Significativo que el Partido Popular no derogara la ley de memoria histórica, aunque la dejó ahí congelada, hibernada, en la más pura técnica Rajoy, ¿no? Bueno, todo esto es significativo. Es decir, me parece que, como muchas veces se dice algún proverbio, lo importante es saber llegar, no quizá llegar antes o llegar después, sino que el efecto político de cuando se hacen las cosas sea un efecto positivo, razonable. Y la recuperación de nuestra memoria democrática sigue esos pasos, se ha intensificado. No comparto quienes dicen esto se tenía que haber hecho hace 40 años, hemos estado... Bueno, esto siempre es un sesgo retrospectivo. Ahora nos parece fácil esto que se está haciendo hoy. No lo ha sido, ni lo ha sido para este gobierno, al que desde luego quiero reconocer y felicitar, y todo el trabajo que ha hecho el Ministerio de Justicia, la vicepresidencia y por supuesto el presidente del gobierno. Pero no lo ha sido. Yo sé lo que fue hacer la ley de memoria, sé lo que fue impulsar el apoyo a las asociaciones, sé lo que fue y lo que es todavía retirar calles, símbolos, monumentos. Todavía hace unos días una alcaldesa de la Comunidad de Valencia me mandaba un mensaje diciendo que habían archivado una querella que le habían interpuesto por retirar una estatua en su municipio. Debemos ser conscientes de cómo ha sido todo el proceso. Y cada paso que se ha hecho se ha ganado al valor de la memoria democrática. Cada paso que se ha dado se ha ganado al afianzamiento de la democracia y a la recuperación del honor y de la dignidad de las víctimas. Sí, hay víctimas y familias que no han llegado a poder ver esa recuperación. Y esa es una lágrima que la democracia tendrá siempre. Pero creo que el proceso responde a esta evolución que podríamos decir casi natural. Por cierto, unas 11:47 nos acaba de informar el Gobierno que sin ningún tipo de incidencia se ha retirado ya esa losa de granito de 1.500 kilos, con lo cual parece que ya se aceleran los trámites y en breve podremos ver si está en condiciones el exterior de ese ataúd, incluso la caja de dentro de zinc, y se puede acelerar la salida al exterior y luego ya introducirlo en el helicóptero para ir a Mingo Rubio. Pero antes de concluir, presidente, y usted comentaba todo lo que se comentó cuando usted empezó con la ley de la memoria histórica, tenía usted en esta fecha, la de hoy, y cuando empezó con esa ley de recuperación de la memoria democrática, como usted dice, muy presente en su caso y en el de su familia la figura de su abuelo. ¿Hay algo también personal en toda esta fecha, en esa iniciativa? Su abuelo, un militar republicano que se mantuvo fiel a la legalidad democrática y republicana y que pagó por ello. En su familia, usted mismo, ¿cómo vive, por lo tanto, esta jornada? Hay muchos abuelos en la memoria y bisabuelos ya, y bisabuelas, en la memoria de muchos españoles. Pero eso es algo íntimo, muy personal, muy familiar. En mi trayectoria política pesa más la responsabilidad para hacer una democracia más perfecta, una democracia más profunda, con profundos valores arraigados en cada español, en cada española. Esto es lo que nos hará muy fuertes, muy sólidos. Preservar la convivencia, tener sentido de país, sentido común a la hora de defender los grandes valores políticos de la democracia. Esto es lo que debe pesar. Y yo, en mi opinión, van a cambiar cosas, no las percibimos todavía, ya cambiaron con la ley de memoria. Esto es un proceso que se va produciendo, necesita tiempo, digestión, van a cambiar cosas y seguramente lo vamos a ver con las encuestas, con la percepción de la ciudadanía sobre muchos temas, como ha pasado con otros grandes temas en España, con la conquista de derechos. O sea, cuando uno dice y ve cómo se hizo la transición democrática y qué papel pudieron tener y se dio a las mujeres, que no había prácticamente, había una minoría minoritaria, es decir, ahora no lo entendemos que eso podría ser así, y sin embargo, afortunadamente la democracia es eso, es siempre una conquista por lograr un progreso, un avance, una promesa, y seguramente todavía nos quedan muchos y nos quedarán, y a las generaciones que vengan surgirán la necesidad de nuevos derechos,
de nuevas afirmaciones democráticas. Esa es la grandeza del sistema que tenemos. Pues José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, muchísimas gracias por atender la llamada de la televisión pública, de Televisión Española. Muchísimas gracias y buen trabajo. Muchísimas gracias. Nicolás Sartorius, para usted, ¿qué significa el día de hoy? ¿Qué significa? Bueno, para mí es un día importante. No minimizo para nada el significado simbólico que tiene hoy la exhumación del cadáver de Franco. Una satisfacción, y creo que lo más importante para mí es que es una contribución a que se avance en la cultura democrática. Es decir, un país democrático evidentemente no puede tener un monumento de ese calibre dedicado a un dictador, ¿no? Es decir, por lo tanto era una anomalía democrática que hoy cesa, ¿no? Es como si dijéramos que ha habido dos entierros, ¿no? El entierro que hubo en su momento, que era una exaltación al dictador, a la dictadura, y ahora la democracia, después de muchos años, pero bueno, coloca las cosas en su sitio. Una persona que ha muerto, tiene derecho su familia a enterrarlo, pero no puede ser una exaltación. Un dictador no se le puede exaltar. Por lo tanto, a mí me parece que yo tengo una satisfacción porque siempre le he dado muchísima importancia al tema de la cultura democrática en España. Es decir, yo creo que la cultura democrática profunda no se puede hacer sin una crítica seria de lo que significa una dictadura, nuestra dictadura en este caso. O sea, no se puede ser un demócrata y al mismo tiempo no condenar la dictadura. Es decir, es que es una contradicción. Es decir, entonces me parece que todo lo que signifique en España enseñar lo que significó la dictadura, eliminar los símbolos o exaltaciones de la dictadura, me parece que van en la idea de fortalecer la cultura democrática que España necesita. No es que no la tenga, porque somos una democracia consolidada, etcétera, pero falta quizá cultura democrática en el sentido pues, que se enseñe en los colegios, en las escuelas. Yo soy un hombre de la reconciliación nacional, porque sabéis perfectamente que el PC fue el primero que habló de la reconciliación nacional. Yo siempre he sido de la reconciliación nacional, pero una cosa es la reconciliación y otra cosa es el olvido, la desmemoria, el no comprender que la dictadura fue un desastre para este país desde muchos puntos de vista y que una represión brutal. Yo padecí una parte de ella, pero en fin, y por lo tanto me parece que enseñar todo esto es muy importante. Por lo tanto, hoy es un día importante para la democracia española. Se ha dicho, hombre, es que es electoralista. Yo sobre el electoralismo a veces me hago muchas ironías, ¿no? Menos mal. Que hay elecciones. Claro, porque hay elecciones. Es decir, yo siempre digo, oye, menos mal, porque es que si no hubiera elecciones no nos daban nada. Es decir, claro, por lo menos, claro, llegan las elecciones, bueno, unas que cumplen, otras no se cumplen, pero eso del electoralismo siempre me ha parecido una cosa bastante estúpida. Es decir, pues claro, en las dictaduras, como no hay elecciones, no hay electoralismo. Pero en las democracias, lógicamente, los partidos quieren sacar cosas, prometiendo, etcétera. Por lo tanto, que ha llegado tarde, bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Es decir, por lo tanto, yo creo que es un día importante para la democracia española. Tampoco hay que decir que es el día, pero es un día importante y que hay muchas cosas todavía hay que arreglar. Se han mencionado algunas, ¿no? Por ejemplo, que España sea un país donde todavía hay cientos, no sé si cientos de miles o decenas de miles no en las cunetas, me parece una cantidad. 250 fosas creo que hay. Me parece un desastre 200, para la imagen de este país. 2.500 fosas me parece que hay por levantar. Eso hay que resolver. Enseguida lo hablamos, pero antes vamos de nuevo en directo al Valle de los Caídos, o mejor dicho, a una de las elevaciones en la sierra que permite ver en un plano picado como está ahora mismo el valle absolutamente despejado de niebla, por lo tanto en breve van a salir los helicópteros, pero Alicia Manzanares, lo que nos interesa ahora es, ahí vemos esa imagen, ¿ve? Absolutamente a primera hora de la mañana cubierta de niebla, hoy absolutamente despejado para ese viaje en helicóptero de los restos del dictador desde el sepulcro en el que estaba. Ya ha sido retirada esa losa de granito de 1.500 kilos hacia el cementerio de Mingorrubio. Pero te decía ahí en el alto del Naranjero, donde te encuentras, Alicia, que lo que nos interesa es saber un poco cómo está el valle, porque se ha deteriorado, hay corrientes subterráneas. El informe de 2011 de la Comisión de Expertos habla sobre su estado y dice literalmente que está deteriorado, que esos materiales no eran buenos. ¿Cómo está hoy en día el valle, Alicia?
Pues más o menos como ya contaban en el año 2011, porque en este informe, que también certificaron técnicos de Patrimonio Nacional, insistían en el grave deterioro que sufría todo el conjunto monumental. Lo achacan, por un lado, a las condiciones meteorológicas en las que se encuentra este valle. Tiene temperaturas muy extremas, mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Y por otro lado, también achacan a este deterioro a que durante más de 50 años apenas se han realizado obras de mejora importantes en todo el complejo. Si nos centramos, por ejemplo, en la basílica, los principales problemas son las filtraciones de agua y la humedad, que poco a poco está desgastando la construcción, que además, según el informe, estaba hecha con materiales que no eran los más adecuados. Por eso proponen que se consiga un mejor drenaje de las aguas de esta zona. Y si nos centramos en la cruz, que podéis ver justo al final, presenta importantes grietas prácticamente en toda su estructura. Tenemos que recordar que esta cruz es la más alta, la cruz cristiana más alta del mundo, con 150 metros de altura. Presenta grietas que prácticamente van de arriba abajo, y luego en su base, donde están las esculturas de los 4 evangelistas, también sufre un deterioro brutal, porque parte de estas estructuras y de estas esculturas se han ido cayendo poco a poco. Encontramos figuras que ya no tienen ni las manos ni los pies. Se calcula que la restauración completa de todo el complejo podría ascender a un total de 13 millones de euros. Gracias, Alicia. Nicolás, ¿qué hacemos con el valle? Pues es complicado. Yo le he estado dando muchas vueltas. He leído lo que dice la comisión de expertos, ¿no?, que se creó. He visto, ¿no? Es complicado porque tiene una estructura que ya es complicado a ver qué haces con eso, ¿no? Porque claro, ya hay una cruz ahí inmensa, la más alta creo del mundo. Evidentemente no la vas a volar, ¿no? Vamos, yo no estoy por eso. Es decir, pero ya claro, tiene ya un significado, ¿no? Que no es, porque ahí tiene que haber una ¿no?, parte religiosa, pero también gente que no es religiosa, que es laica. Lo bueno sería hacer hay quien dice pues que la naturaleza haga su labor y que aquello. No, yo tampoco estoy por eso. Entonces me parece que había que estudiarlo bien y ver si es posible que fuese un centro de conocimiento de lo que ha pasado, de conocimiento de lo que ha pasado. Porque nosotros nos reconciliamos con la Constitución, con la amnistía, pero la amnistía no es la amnesia, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una cosa es la amnistía y otra cosa es la amnesia. Yo no estoy para nada por la amnesia, ¿eh? Es decir, la gente tiene que conocer lo que pasó. Es posible que ahí sea un centro donde estén todas las partes, todo lo que significó la guerra civil, el franquismo. Hombre, estaría muy bien, se ha logrado en algunos otros países, pero aquí yo lo veo todavía complicado. Pero creo que algo hay que hacer que no es lo que había ahora, ¿no? Lo curioso es que etimológicamente creo que la palabra amnistía sí viene de amnesia, pero olvido. Pero sí, bueno, esa es otra cuestión etimológica y filológica que no voy a entrar a valorar ahora. La amnistía era una ley, la ley de amnistía, de perdón general para todos, de los de un lado y de otro, pero la amnesia es otra cosa. Aunque la etimología sea esa, pero la amnesia es olvidarse, no olvidar, no, porque entonces vuelves a repetir. Entonces hay que enseñar a la gente lo que pasó. Un par de preguntas para nuestro invitado. Cristina Laoz, Manuel Marín, Antonio Papel, Chema Crespo. ¿Qué tal, señor Sartorius? Buenos días. Una de las dudas que suscita, yo me he releído el informe de expertos y todas las propuestas que hace para la resignificación del Valle de los Caídos y convertirlo en un lugar de memoria y de dignidad de las víctimas. Pero claro, la particularidad que tiene el Valle de los Caídos es que no solo es un monumento, es que hay más de 33.000 españoles ahí enterrados. Muchas familias han pedido, muy legítimamente, recuperar los restos de sus familiares, con unos enormes problemas técnicos que ya muchos informes han desestimado en algunos casos la posibilidad de identificar esos restos. ¿Qué se debería hacer con esos restos? Porque ya no estamos hablando ya solo de un espacio como podría ser Auschwitz, que se ha mantenido también como memoria viva de lo que fue el nazismo. ¿Qué se debe hacer con los restos? Porque casi es lo que más dudas puede plantear. Bueno, claro, yo no soy un experto dijo Sánchez, lo último que dijo Sánchez sobre esto fue convertirlo en un cementerio civil. No, vamos a ver, yo parto de una idea, es decir, los restos son de la familia. Por lo tanto, lo que la familia quiera con cada uno de sus restos, porque me decían ahora que están bastante identificados todo, ¿eh? Hay una parte quizá no. Hay una parte que no. Sí, pero hay una parte de los que han trabajado últimamente en esto que dicen que sí, que está bastante identificado. Entonces, yo creo que hay que respetar la voluntad de las familias. Los cadáveres de un familiar son de la familia.
Hay familiares que querrán recuperarlo para enterrarlo donde consideren oportuno y otros que a lo mejor prefieren que sigan ahí, es decir, porque no sé, eso es un tema de cada uno. Pero yo creo que hacer un centro, es que es muy complicado, por eso decía yo que es complicado, porque hay una parte religiosa, una parte de enterramientos, otra parte de memoria, entonces hay que estudiar bien, porque a lo mejor la fórmula sería separarlo, es decir, que haya una parte de enterramientos y el que quiera religioso, pues religioso, y el que no quiera, pues que no, un cementerio religioso y otro civil, yo qué sé, una cosa de esta, pero luego hay una parte que tendría que ser del Estado, del patrimonio del Estado, como un centro de investigación, de memoria, de estudio de lo que significó la guerra, etcétera, ¿no? Creo que a lo mejor había que buscar una fórmula de este tipo, pero en la pregunta concreta que me hace, yo creo que hay que respetar la voluntad de las familias por encima de todo. Luego, si hay quien no se puede identificar, ya los temas técnicos, yo no lo sé, que ha habido mezclas, que ha habido cosas complicadas, pero yo creo que la voluntad de la familia es fundamental. Bueno, hablamos en este día y en estos últimos días, y desde que se inició la Ley de Memoria Histórica, de la simbología franquista en calles, en plazas, en monumentos. Se han ido retirando algunas perviven prácticamente. Parecía que ya no existían, digamos, nomenclaturas franquistas en pueblos, pero alguno existe, en concreto en Guadiana del Caudillo, que está en la provincia de Badajoz. Hasta allí nos vamos con nuestro compañero Rubén Caballero. No sé cómo se sigue ahí esta jornada de hoy, de 24 de octubre, exhumación de los restos del dictador, o si hay debate también ciudadano sobre quitar o no el nombre de Caudillo a Guadiana. Cuéntanos, Rubén. Pues de momento no hay debate, mucha tranquilidad en esta localidad. De momento conserva ese apellido, Guadiana, como vemos en el cartel, Guadiana del Caudillo, porque esa fue una batalla política y jurídica al más alto nivel del anterior alcalde, por entonces del PP y hoy en Vox. El anterior alcalde, recordemos, fue precisamente premiado por la Fundación Francisco Franco por su oposición a cumplir la Ley de Memoria Histórica. Ahora gobierna en Guadiana del Caudillo el PSOE. En julio, la corporación municipal decidió eliminar esta referencia al dictador. Precisamente esta tarde se reúne el pleno de este ayuntamiento para estudiar las alegaciones a este cambio de nombre, alegaciones entre ellas presentadas por Vox. Además, en esta provincia, Xavier, se ha producido en los últimos años una peculiar batalla entre las instituciones. La Diputación de Badajoz, en manos socialistas, condicionó el abono de las subvenciones a los pueblos a la eliminación de los vestigios que recordarán a Francisco Franco, a cumplir con la ley de la memoria histórica. Por tanto, el anterior alcalde Antonio Pozo se negó y mantuvo quizá el mayor icono, una placa que en el ayuntamiento, en su fachada, recordaba que el dictador fundó esta localidad en 1951. Es más, incluso mandó protegerla con un cristal blindado. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura mandó retirarla. Desde hace 2 semanas, tan solo 2 semanas, esa placa y un escudo preconstitucional ya no se encuentran en la plaza de esta localidad. Gracias, Rubén, desde Guadiana, de momento del Caudillo, en Badajoz. Y ahora vamos a ver cuestiones políticas. Estamos en campaña electoral, pero aunque no estuviéramos, este día y esta jornada iba a estar, lógicamente, monopolizando el debate político. Vamos a escuchar declaraciones al respecto del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de Pablo Iglesias y de Abascal, líder de Vox. Datos de la EPA de hoy. España es el país con más paro y más precariedad de Europa junto a Grecia y Polonia. España es un país donde no nacen hijos, segundo país con menos natalidad de Europa. La caja de las pensiones vacías, Cataluña ardiendo en la calle. Para mí no debe ser la prioridad de un gobierno los huesos de un dictador muerto hace 44 años. A mí me da igual, porque yo nací en democracia. Lo único bueno de todo esto es que Pedro Sánchez dejará hablar de los huesos de Franco. Esa es la gran noticia que hoy tenemos. Yo no sé si la característica principal de nuestra democracia es la perfección. Creo que tenemos una democracia bastante imperfecta y que queda mucho por hacer. Es verdad que lo de hoy es un avance, aunque quizá el momento no sea el más sensato y que llegue muy tarde, pero quedan muchísimas cosas por hacer. Ya digo, el problema del franquismo no es los restos de Franco, es que sigue incrustado en las oligarquías económicas y en el aparato del Estado. El objetivo no era desenterrar a Francisco Franco. El objetivo, nosotros lo tenemos muy claro, es deslegitimar la transición, deslegitimar la corona, derrocar a Felipe VI y derribar la Cruz del Valle de los Caídos, que representa la identidad cristiana de los españoles. Y nosotros vamos a denunciarlo con claridad.
palabras de líderes políticos. Estamos esperando también recibir las declaraciones del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Ya saben que toda esta mañana, desde las 8:30 que hemos empezado este programa sin interrupción especial con motivo de la exhumación de los restos del dictador Franco, les hemos ofrecido imágenes en color y blanco y negro, declaraciones, archivos sonoros sobre aquella época. Algunos, los más veteranos, éramos niños algunos, pero lo recordamos perfectamente, recordamos también algún personaje que nos contó algo de aquellos años que se vivían en España. En la capilla ardiente, en el salón de columnas, continúa el desfile incesante de personas y continúan también los turnos de vela de personalidades que en este espacio de tiempo corresponden a procuradores en cortes. Era Alberto Delgado, nuestro invitado. Muchísimas gracias, un placer. Lo mismo digo. ¿Qué tal está usted? Encantado de estar en mi antigua casa. En la de siempre. En la de siempre. Esta será para usted siempre su casa. Estaba divirtiéndome un poco viendo esto, porque como anécdota te diré que lo que decíamos los locutores, que nos estábamos cubriendo cada 4 horas, yo relevé a Pedro Macías. El problema es que nosotros teníamos un plano fijo del féretro y de un grupo de la cola que empezaba, pero no veíamos el fondo. Y entonces decíamos, pues aquí viene con una representación de Segovia. ¡Bumba! Llamadas entonces. Pero oye, ¿qué pasa con Ávila? Pues que Ávila no la veía, porque era el plano era muy corto. Y luego recuerdo, eso sí que lo recuerdo con terror, porque, bueno, no quiero empezar a contar batallitas. Sí, pero a mí me encanta que cante batallitas. Yo recuerdo que esos turnos de seguir la multitud ante Franco eran, como digo, de 4 horas. Yo había empezado en la madrugada anterior, porque yo me acosté a las 4 de la mañana de la madrugada del día 20 y con mucho cuidado entré en casa, no molestar a mi mujer ni a mis hijos, me pongo el pijama, me meto en la cama, ¡pum!, llamada de teléfono, que se ha muerto Franco, a las Cortes. Bueno, me quito el pijama, me vuelvo a vestir, cojo mi potente 600, me voy a las Cortes, aparco ahí en la calle Ferran Flor, porque teníamos los periodistas un papel que nos permitía estar, conocía a los Ujeres, ya todo, me dejaron pasar, fui, cuando quieras me cortas, porque fui, y entonces me voy al despacho de Rodríguez de Valcárcel, con sus 2 secretarios, el de mayor categoría se llamaba Isla y el segundo Suberón, y hasta les echo una mano llamando a personalidades dando la noticia. Bueno, desde ahí estoy 24 horas sin salir, únicamente a las 4 calles para comprarme jabón de afeitar, una cuchilla y por si acaso una corbata negra, por si nos decían que lleváramos corbata negra. Bueno, Alberto Delgado es uno de los clásicos entre los clásicos de televisión española. Yo recuerdo también, era muy niño, tenía 9 años, a Florencio Solchaga, que es el que da paso al anuncio de Arias Navarra. No pasó porque estaba vendido continuamente dando partes que no decían nada, y encima decían, es que este farcistón, pero que el pobre lo que hacía es cumplir con su deber, cumplir con su obligación profesional. Enseguida seguimos conversando, pero antes tengo que despedir ya a Nicolás, iba a decir Nicolás Redondo, también estaba en aquellos años, Nicolás Sartorius. Usted venía, digamos, de una posición acomodada, ¿no?, de familia ennoblecida, o por lo menos ciertamente respetada dentro del régimen. ¿Chocó mucho que empezaran a haber un Sartorius ahí luchando por la democracia junto a Carrillo, junto al PC? ¿Chocó mucho en su familia o en los que le detuvieron? Bueno, yo supongo que no, porque en aquella época éramos bastante clandestinos, como puedes imaginar. Yo creo que hubo periodos en que no me llamaba así, por lo tanto, y tenía documentación que no era esa. Pero bueno, mi familia siempre respetó mis ideas, mucho. Y en cuanto a los ambientes de la lucha clandestina, etcétera, de comisiones obreras, que yo fundamentalmente donde estaba, o en el PC, era uno más, es decir, nunca hubo el más mínimo, no sé, reflejo de que yo era de no se sabe dónde, que por otra parte no es verdad, y por otra parte... Además, perdone, pero yo siempre lo asociaba... No es verdad en el sentido real del término, que todo eso son fantasías. ¿Sí? Sí, claro. Pues eso de la nobleza, la sangre azul. Yo algunas veces he contado una anécdota tremenda, ¿no?, de un policía que me estaba sacudiendo y de repente sacó una navaja y dijo, voy a ver si es verdad que este hijo de... ¿no? Ya.
pues tiene la sangre azul, ¿no? Y se tiró hacia mí. Entonces yo en ese momento dije, a lo mejor este cretino se cree esas cosas. ¿Entiendes? Bueno, pues eso era... Bueno, pues en cualquier caso, que ha sido con sangre azul o no, un placer. Bueno, usted, claro, con lo que era, la sangre tenía que ser roja y el corazón a la izquierda, bueno, no, y escribe con el puño cerrado, evidentemente. Los glóbulos rojos no sé si eran muchos o pocos. En ese momento me parece que bajaron bastante, pero en todo caso era sangre roja. Pues Nicolás Artoris, como siempre, un placer por estar con nosotros en esta programación especial. Muchísimas gracias. Volvemos en directo hasta el Valle de los Caídos, a la verja, a los exteriores, porque de un momento a otro, si ya se ha consumado lo que es la exhumación y la retirada de esa lápida de 1.500 kilos de granito, es de suponer que empieza a haber movimiento por ahí. Vamos hasta allí para comprobarlo con nuestro compañero Aitor Lourido. ¿Qué tal, Xavi? Hola de nuevo. Pues lo que hay aquí es muchísima expectación mediática. Nos mantenemos los periodistas apostados aquí a pie de carretera, justo en el límite del Valle de los Caídos, esperando a que baje esa comitiva familiar una vez se haya terminado ya el proceso de exhumación en la Basílica. Como veis, os lo puedo enseñar a mi espalda, pues hay muchísimos compañeras y compañeros de todos los medios de comunicación nacionales, de las comunidades autónomas, hay medios locales, hay radios, hay televisiones. Hay medios también internacionales. Hace un rato estaba charlando con un compañero, por ejemplo, de la televisión alemana. Se nos va la señal. Mire que hemos avanzado en cuestiones técnicas, pero debe haber muchos inhibidores de frecuencia, más de 500 periodistas acreditados, gran cantidad de televisiones, de radio, es difícil a veces mantener la señal. Seguimos la conversación, por lo tanto, con Alberto Delgado. En sus tiempos era esto mucho más complicado. Bueno, sí, o más fácil. Solo había una televisión, aunque esto de la técnica y conseguir un directo no era fácil. No era fácil, y sobre todo partamos de una base de que teníamos que memorizar o leer a toda velocidad, porque no había autocue ni teleprompter. Estas ventajas que tenemos nosotros. Y otro problema, que yo empecé cuando las imágenes venían en cine. Entonces llegaban a Prado y había que revelarlas. Y a lo mejor una información te dejaban al aire 4 minutos y al quinto, cuando estabas acabando, es cuando te metían unas imágenes. Eso era durillo. Pero a todo se acostumbra uno, eso estoy convencido. A todo se acostumbra uno, pero hay momentos en que se hacen, digamos, largos en el trabajo. Vamos a ver otro fragmento de Alberto Delgado, nuestro querido compañero y maestro, en esa época, en el tránsito de la muerte de Franco del 20 de noviembre a su entierro, 2 o 3 días después, un comentario que le pillan fuera de cámara. Madre mía, mis nervios no resisten estos 3 días. Pues tienes que... No puedo más, chico, tengo un dolor de estómago. Sí, pero tienes que sobrecoger, te aprieta los puños, como hago yo, que es un gesto, cada uno tiene un gesto de contención. Sí. Don Rafael Arteaga Padrón, secretario de las Cortes Españolas y procurador de representación familiar por Tenerife. Alberto Delgado, no sé si se acuerda de esto, pero aún esto no se emitió, pero estaba estoy diciendo antes de que le dieran paso, no sé si voy a aguantar más tiempo, porque lleva horas y horas y horas ahí, ¿no? ¿Quieres que te cuente otra anécdota muy divertida ahora y tremenda entonces? Apertura de las Cortes. Mi maestro Matías Pras me dice: si tienes que hablar 10 minutos, llévate material para 1 hora y media, porque no sabes lo que puede ocurrir. Pues ocurrió. Tenía que sus majestades los reyes salir hacia el Salón de Pasos Perdidos a ir a la carrera de San Jerónimo junto a los leones. Pero en el Salón de Pasos Perdidos, donde no había cámara, aparece Santiago Carrillo y el rey se pone a hablar con él. Y yo tengo que hablar sobre hipótesis, diciendo en estos momentos el rey está saludando a personalidades, y menos mal que me había llevado el libro sobre las Cortes de Gaspar Gómez de la Serna, y entonces empecé desde la primera piedra de Isabel II, el 31 de octubre de 1843, hasta nuestros días, casi media hora hablando sin parar. Yo hablaba muy deprisa. Ahora ya me he contenido un poco, pero a mí me llamaba Josefina Carabias la máquina de coser, porque hablaba muy deprisa. Bueno, pues imagínate, si yo no llevo esa cobertura, ¿qué hago yo durante media hora?
Por eso te digo que las improvisaciones, cuanto más preparadas estén, mejor. Y aquí, en ese contexto, estamos hablando que estamos saliendo de una dictadura, aún en dictadura, porque no hay gobierno democrático, es la televisión oficial. Había que tenerlo todo muy controlado, no tener margen para la improvisación, que pudieras hacer una palabra, un comentario que fuera mal interpretado. Pues la verdad es que ahora pensándolo, digo, una de dos, o tenían mucha confianza en mí, o tenía yo mucha confianza en mí mismo de no meter la pata, porque había que improvisar con mucha frecuencia. No tanto como parece. Yo la verdad es que me solía preparar bastante. Es decir, en temas de cortes, por ejemplo, yo seguía el proyecto de ley desde que se aprobaba en el Consejo de Ministros hasta que llegaban las Cortes al nombramiento de la ponencia y al letrado. Y yo hablaba con el letrado y con los ponentes y me documentaba. Si esto lo cuento ahora a mis compañeros dirán, ¿pero esto qué hace? Pues gracias a eso salía del paso a toda velocidad. Y no solo eso, jugó también al fútbol. Vamos a ver, yo o lo escuché mal o se lo Yo fui el mal. capitán del equipo de periodistas que ganamos a los políticos 4-3, capitán de los políticos Felipe González, capitán de los periodistas yo, goles que me tragué 3 de Jordi Soletura y goles que metimos nosotros 4. ¿A Felipe González? A Felipe González. Que era el portero. Bueno, seguiremos hablando y departiendo con Alberto Delgado sus deliciosas batallas de la época. Pero vamos de nuevo al Valle de los Caídos. Aitor Lourido, hay novedades, cuéntanos. Sí, tenemos noticia de última hora. Sabíamos de antes que habían retirado ya la losa de granito del sepulcro y que iban a proceder a sacar el ataúd. Sabemos ya que ese ataúd, según fuentes de Moncloa, tiene daños y aún así, según fuentes de Moncloa, la familia ha decidido que quiere que sea ese, el ataúd original, el que acaben portando a hombros para sacar a Franco de la Basílica del Valle de los Caídos. Insistimos, el féretro tiene daños, pero la familia prefiere que se utilice ese féretro original para sacar a Franco de la Basílica. En este momento, los operarios de toda la exhumación, los operarios están intentando asegurar ese ataúd para que sea el que acabe sacando a Franco del interior de la Basílica, en la que lleva enterrado casi 44 años. Pues gracias, Aitor, se aceleran, digamos, los plazos. Una de las posibilidades de retrasarlo era cambiar el ataúd, pero parece que, aunque tiene daños después de tanto tiempo, había muchas corrientes subterráneas ahí, parece que se va a conservar y que se va a acelerar todos los trámites. Sí, técnicamente, pues el forense y los expertos dicen que el ataúd puede salir en esas condiciones por la puerta y se puede llevar y transportar en condiciones, me imagino, de absoluta higiene y de absoluta seguridad. En el helicóptero no habrá ese problema. Se acaba de incorporar Inmaculada Sánchez. Buenos días. Sí, bueno, ya buenas tardes casi. Casi. Le pregunto de inicio, brevemente, que tenemos que irnos a un punto de directo. Inmaculada, significación histórica de la jornada de hoy. Pues para mí, yo creo que ya se han dicho muchas cosas al respecto, pero yo creo que es justamente, en fin, que la democracia española por fin va a enterrar no solo a Franco, sino yo creo incluso una vergüenza, porque nuestra transición tan elogiada dentro de España y fuera, yo creo que tenía una deuda pendiente demasiado tiempo con un lugar de honor y de homenaje al dictador. Yo creo que hoy, por eso es un día de reconciliación con nuestra propia democracia, porque yo creo que le faltaba esto para que esa vergüenza dejemos de tenerla. Bueno, pues vamos a ver ahora una fotografía de las muchas imágenes en movimiento, en sonido que estamos, y con sonido en color, en blanco y negro que estamos viendo, una imagen que nos retrocede, nos lleva a aquella época. La van a ver enseguida, es esta que ven a continuación, a ver si la podemos ahí definir. Es pues el entierro, alguien dando su pésame, y es una foto en la que está ahí, digamos, nuestro compañero Manuel Ovalle. Manuel Ovalle, al que vamos a saludar a continuación, el compañero de Televisión Española, está ahora mismo en el Centro Territorial de Televisión Española en Sevilla. Manuel Ovalle, hablábamos con Alberto Delgado, que era el que narraba. Tú eras uno de los que ponía las imágenes. Cuéntanos el origen de esta foto y cómo se trabajaba entonces en esas circunstancias tan especiales. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo era ayudante de filmación, como bien decía Alberto, aquello trabajábamos en cine. Ahí empezamos ya a filmar en color. Yo era ayudante de filmación de Gabriel Flores en aquel momento, que fue el equipo que designó el jefe, Esteban Pérez Franco, que era el jefe de los filmadores, para que estuviéramos en la Capilla Ardiente. La responsabilidad que yo tenía como ayudante de filmación era
el cargar y descargar los chasis que Gabriel Flores, mi compañero que en paz descanse, pues filmaba. Nosotros éramos un grupo reducidísimo de periodistas, éramos 6, y que estábamos allí en ese lugar del Palacio Real donde llevaron, una vez cerrada la capilla ardiente, el féretro. Y bueno, nuestro trabajo consistía en filmar todos aquellos momentos y yo descargar esos chasis con una responsabilidad tan grande. Yo tenía 20 años, ¿no? Entonces llevaba un año en Televisión Española, era un chaval al lado de todas esas personas, que estaríamos ahí unas 14 o 15 personas. Y filmando Gabriel, como te estoy diciendo, yo tenía que descargar ese material, me sudaban las manos y digo, a ver si lo estoy haciendo mal, y esto es un momento histórico, me imagino, probablemente de ellos, que 44 años después estamos viendo esas imágenes y parece que se filmaron de maravilla y se revelaron de maravilla y se conservan de maravilla, pero bueno, entonces como joven de 20 años que era, pues estaba muy nervioso en esa situación, y allí ese grupo reducido de personas pues vimos momentos que quizás no hayan podido ver las cámaras, el momento de esparcir la arena, estaba el marqués de Villaverde, el yerno, que es el que está en esa fotografía dándole el último beso a Franco en el féretro, pues antes de poner lo que es el féretro de zinc que lleva por dentro, pues esparció de unas bolsitas, cogían y echaban arena. No sabíamos lo que era, yo llegué a preguntar qué era eso y me dijo un señor muy serio que eran tierras traídas de España y de las provincias de España, me dijo, y bueno, y eso dio lugar a que después ya se cerrara el féretro con 3 llaves, con una llave, perdón, con 3 cerraduras, y se abrazara el marqués de Villaverde a él. Manuel, esto es lo que yo recuerdo. Sí, tú tenías 20 años, hablabas de que te sudaban las manos, tenías 20 años, ¿eras consciente de que se cerraba una época y se abría la incertidumbre de lo que iba a pasar en el futuro, que luego se sustanció en la transición? ¿Lo notabas por el ambiente, la tensión? Eran años complicados y cuando muere el caudillo tú estás allí. ¿Era la tensión para un niño de 20 años, digamos, algo? Ahora te pregunto, Manuel, no te vayas, un momento. Conexión en directo con Pablo Iglesias. Lo escuchamos. Las víctimas del franquismo, que deberían tener el mismo reconocimiento que las víctimas del terrorismo. En España, responsables de torturas han sido premiados y condecorados. Nosotros arrancamos al Partido Socialista el compromiso de retirar una medalla a Billy el Niño, que le hace cobrar un extra en su pensión, y no cumplieron su palabra. El gobierno español se negó a la extradición de Martín Villa para ser juzgado en Argentina por crímenes contra la humanidad. Con esto quiero decir que no basta. Lo de hoy, sin duda, es una victoria de los colectivos y asociaciones que han defendido la memoria histórica, pero no basta con esto. Queda mucho trabajo por hacer, y creo que es muy importante no olvidar que lo que hay o lo que había en el Valle de los Caídos es una momia, no los restos de Franco. Los restos de Franco están en las oligarquías económicas y en una parte del aparato del Estado. Y son esos restos los que hay que desterrar definitivamente de nuestra democracia. Bueno, unas palabras de Pablo Iglesias. Te repito antes, te reformulo la pregunta más abreviada. Con 20 años, manos sudando, tensión, ¿te das cuenta de que es un cambio histórico en la historia de España? ¿O con 20 años no hay tiempo para eso? ¿Qué solemnidad se vivía allí con tantos jerarcas del régimen? Bueno, yo recuerdo que esas colas inmensas de personas que pasaban por la capilla ardiente y que todas saltando la figura de Franco en ese momento, no pienses por nada del mundo que eso 44 años después vaya a ocurrir algo, y lo que sí es evidente es que nuestro trabajo que ahí hacíamos, que se ven como las personas, mujeres y hombres, que a veces hay que retirarles de delante del féretro porque están saltando a Franco, otros se arrodillaban. Yo veía algún joven de vez en cuando con el pelo así largo que miraba así de reojo, será o no será, pero no te imaginas que por nada del mundo, con 20 años, que 44 años después yo estuviera aquí delante de la cámara, que lo mío es estar detrás contándote esas anécdotas. Sí, y me acuerdo además, Manuel, que coincidimos
en el Prestige. Fuiste de los reporteros que venían de Madrid a echarnos una mano cuando estábamos en el centro territorial desbordados por toda aquella catástrofe del Prestige. Pero como te decía, está con nosotros... Sí, ¿querías decir algo? Almudena Ariza, hoy doña Leticia Ortiz, Evaristo Canete, en fin, éramos varios un buen equipo los que fuimos allí a trabajar entre el chapapote. Pero ya que está con nosotros Alberto Delgado, tú de alguna manera ayudabas a poner la imagen, la voz, las entrevistas, las hacía Alberto Delgado. Hombre, yo tengo muy buen recuerdo de Ovalle. Le veo estupendo. Lo único que ha perdido un poco de pelo de mi época, pero sigue con la misma adicción y el mismo entusiasmo. Era un gran cámara. En televisión ha habido excelentes cámaras, yo diría que prácticamente todos. Algunos en condiciones muy difíciles, sobre todo los que salían fuera con los reporteros en la época de Pérez Reverte, donde ya no había que afinar mucho, sino que corría un auténtico peligro. Ovalle era un gran profesional y veo que sigue en la brecha, cosa que me hace una ilusión loca, porque yo creí que éramos ya se había unido a los últimos de Filipinas, pero afortunadamente no. Y le deseo muchísimos éxitos y le recuerdo con mucho cariño. Yo recuerdo una anécdota buenísima, Alberto, tuya, que eso sí que lo hemos hablado, porque tú eres también leonés, de esa zona... Astorgano Consorte. Mi mujer es de Astorga. Y mi hijo mayor, uno de mis hijos. Y yo soy del Bierzo. Bueno, pues recuerdo una vez que además, permíteme, y parece que estamos hablando aquí batallitas, que el momento del 23 de febrero te pilló de viaje, creo que en Nueva York, ¿no? Sí, y señor. Santiago Castillo era el que te estaba relevando en ese momento, y a mí me pilló allí dentro también, con Paco Rueda, que paz descanse, y no se veía en la vida lo que me dijiste. A veces, querido Valle, no se puede estar en todos los sitios. Estaba en Nueva York, no estaba aquí. Lo recuerdo con mucho cariño. Pues vamos a seguir hablando de cómo se contaba aquello en un momento donde era difícil contar algunas cosas y había que hacerlo con la profesionalidad de Alberto Delgado y de Manuel Ovalle. Vamos a ver en la siguiente pieza de contexto pues cómo era la relación peculiar en algunos tiempos de la dictadura de Franco con los medios. Cuando vaya. Cualquier periodista que trabaje en televisión se pone algo nervioso siempre antes de una conexión. Nervios, cosquilleo, llámenlo como quieran. Aquellos días de noviembre de 1975, esos nervios se multiplicaban, aunque fuera para una entrevista normal. Madre mía, mis nervios no resisten estos 3 días. Pues tienes que... No puedo más, chico, tengo un dolor de... Para atender las informaciones Aquellos días de noviembre de 1975, Radio Televisión Española se preparaba para un reto de enorme envergadura. La noticia de la muerte del dictador, su entierro y la proclamación de Juan Carlos I. Antes, lo sabrán, se rodaba, no se grababa, y luego se revelaba. Miren, por ejemplo, esto es un grupo de corresponsales extranjeros montando una de sus noticias. Nervios imaginamos también los de Florencio Solchaga antes de dar paso a Arias Navarro, que iba a anunciar oficialmente lo que se sabía desde hacía ya unas horas. Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Nervios en las redacciones de los periódicos, sacando ediciones extras. Que eran agotadas rápidamente por un público que pendiente Nervios de las noticias. Los del equipo de informe semanal, único medio que estuvo en la Puerta del Pardo de donde salió el féretro del dictador. Entre ellas, un equipo de este programa que filmó estas imágenes. Han efectuado un esfuerzo ímprobo para conseguir en pocas horas el pluriverso de circuitos imagen-sonido necesario para proporcionar estas informaciones. Nervios los de los técnicos que tenían que hacer posible todas las conexiones, incluso en todo el mundo, porque uno de los grandes valores de Televisión Española es su red de corresponsales. Aquí vemos cómo se les da paso para que desde todo ese mundo cuenten las reacciones a la muerte del dictador. El diario de la tarde, François, ha lanzado una edición especial titulando... El día 21, para bajar un poco las revoluciones, la cosa empezó con música, con misa. Señoras y señores, damos comienzo a nuestra emisión con la misa en si menor de Juan Quedaban Sebastián 2 días para que Franco fuese enterrado en el Valle de los Caídos, ese lugar en el que hoy seguro también hay nervios por las conexiones, mucha expectación y muchas cosas que contar.
Yo es que esa cámara me da una impresión de que... Y la vamos a seguir contando, pero antes vamos a ver si podemos ofrecerles una imagen, algunas de las que vemos ahí en el Valle de los Caídos. Antes había una concentración, luego volvemos a ese punto donde había ahora mismo un grupo de concentración sultas cantando el Carasol. Vamos a despedir ya a Manuel Ovalle, cámara en ejercicio en Televisión Española, y nos alegramos mucho de ello, y también en aquellos años. ¿Cómo era el trabajo, brevemente, Manuel Ovalle, cómo era el trabajo entonces? Revelar, filmar, grabar, montar, era todo muy artesanal, muy difícil, y encima no había mucha libertad, digamos, para contar las cosas. Bueno, pues eran unas cámaras de cine de 120 metros que se revelaba después el material filmado, después llevaba el proceso del montaje en la moviola que acabamos de ver y que Carlos acaban, y a continuación esas cámaras de cine llevaban un cable de impulsos que iban a un magnetofón, a un agra, que teníamos que dar y hacer una claqueta, un impulso para que se sincronizara luego el audio y el sonido. Era filmar, la filmación. Hoy día ya, pues con un teléfono móvil que te voy a contar. Lo que sí es evidente es que han pasado 44 años y aquí estamos todavía para contarlos, que eso es la gran suerte que podemos tener. Pues encantados de contarte hoy, de estar con nosotros hoy contando eso, precisamente 22-23 de noviembre del 75, un joven de 20 años, Manuel Ovalle, contándolo, narrando hoy cómo fueron aquellos años, aquellos días. Muchísimas gracias, Manuel. Y que sigo en activo. Yo sigo trabajando como reportero gráfico. Sí, por Huelva andas por ahí, ¿no? Creí que estabas por Huelva. Por Andalucía, y Huelva, una ciudad maravillosa, y toda la provincia andaluza y toda España. Muy buen sitio. Pues, Manuel, como siempre, un placer trabajar contigo. Igualmente. Buenos días. Vamos a seguir, y ahora vamos a ir a una conexión también a uno de los lugares, Mingo Rubio, creo, pero antes está Antonio Papel, Alberto Delgado, que es un clásico también, como tú, Antonio Papel, que ya empezaba a escribir en aquellos años en el tardofranquismo. Esto de escribir a base de metáforas, cuando no se podía contar algunas cosas, de recurrir a fuentes extranjeras, cuando no se podía citar fuentes propias, era no solo artesanal, sino un arte de ingenio, ¿no? Era un arte de ingenio y además era un arte peligroso, ¿no? Yo la verdad es que las primeras cosas que escribí, las escribí en Diario de Mallorca, con un clásico también de periodismo que era Antonio Alemany, y que era un hombre que después hizo carrera en Barcelona, dirigió Opinión, en fin. Y bueno, y nosotros teníamos un gobernador civil que se llamaba Carlos de Mer Rivera, que era un militar de extrema derecha, que bueno, que quitaba los pasaportes pues a todo el mundo de entrada, ¿no?, para tener aquello pacificado. Entonces temíamos fundadamente que cuando muriera Franco habría en el periódico pues algo así parecido a una toma del periódico, ¿no? Entonces yo lo primero que hice al levantarme aquel día fue irme a Diario de Mallorca. Y afortunadamente no llegó la cosa a mayores, ¿no? Pero es decir, había un cierto riesgo incluso físico de supervivencia, ¿no? Porque había un sector... ¿Cómo veíais vosotros a los que trabajaban en televisión? Tú trabajabas en prensa escrita. Los que trabajaban en televisión salían en la cámara, ligaban mucho más, tíos más conocidos... Pero era otro mundo, era un mundo completamente distinto. Y más desde provincias todavía más, ¿no? Yo desde luego recuerdo todo aquello en blanco y negro. Yo no sé, aquí se ha dicho que ya había Yo color. la vi en color. La primera vez que vi una imagen en color fue el entierro de Franco, en los bares por los que ibas pasando, y había ya color. Pues había televisores en color, pero no todas las retransmisiones eran en color, pero esa sí fue en color, ¿no? Yo recuerdo en blanco y negro todo aquello, desde luego. En mi casa no había color, ni lo hubo hasta que yo ya no me fui a Madrid, entonces ya sí tuve un televisor en color, pero todavía aquello para mí era en blanco y negro. En televisión, ¿cómo eran las cosas? Es decir, Alberto, cuando tú dices, estás poniéndote el pijama, te lo estás poniendo, te llaman a currar, que ha muerto el caudillo. ¿Cómo era? ¿Había tensión? ¿Se notaba tensión también en los mandos de Televisión Española por la responsabilidad de transmitir algo que iba también al extranjero? Se tenía tensión, pero sobre todo se tenía cansancio. Es que no os podéis hacer idea de lo que eran día tras día diciendo se muere, se muere, se muere, se muere. Y los que nos íbamos a morir éramos nosotros. Francisco López de Pablo, que se ha jubilado aquí en Televisión Española, le dio un infarto. No me extraña, porque si trabajabas 20 horas a toda presión, y un día, y otro día, y otro día, porque es que duró mucho esa agonía. Y había nervios, sí. ¿Estabais en preaviso también cuando fue la agonía toda?
digamos, desde la operación, el botiquín del Pardo, hasta el traslado al Hospital de la Paz, aquello se sabe que va a ser de un día para otro. Hay, digamos, retenes de trabajadores, de periodistas, en tensión, en prevengan, digamos. Pero, por ejemplo, Florencio tenía que estar al pie del cañón todo el tiempo porque era el que daba los partes. O sea, que el pobre se tenía que estar ahí pringando. Había equipos, pero sobre todo también había, digamos, diversas versiones que nos iban llegando. Porque yo, que me pasaba el día en las Cortes, y era amigo de todos los procuradores entonces, había algunos que todos los días me preguntaban, ¿pero tú crees que se salva? Y yo digo, pues mira, sinceramente creo que no, pero creo que en este mundo no se queda nadie. Es decir, ni Franco ni nosotros, ¿no? Bueno, tampoco se podía hablar de la muerte de Franco, que incluso en la clandestinidad se hablaba del hecho biológico, es decir, que en algún momento va a pasar el hecho biológico. Y decía uno, es una célula de estas, porque Franco morirá algún día, y decía otro, o no. Y realmente estuvo ahí casi, entre él y Tito estuvieron, creo que el récord de agonías de dictadores, ¿no? Sí, es verdad. Y entonces, ya digo, nos cogió camino. Yo, sobre todo, le daba vueltas a la cabeza y decía, Dios mío, ¿y ahora qué? Después de la muerte. Exacto. ¿Y ahora qué? Porque la muerte la vamos a dar, muy bien. Yo estuve con Pedro Macías en directo en Los Jerónimos, el discurso de Tarancón con los reyes y todo esto, muy bien. Pero ¿ahora qué? Y mira, éramos, yo creo, la mayoría más pesimistas de lo que fue la realidad. Yo creo que hay... En aquellos momentos hubo un hecho que a mí me pareció muy sintomático, yo lo recuerdo muy vívidamente, que fue que al funeral de Franco vinieron Pinochet y la Imelda Marcos. Fueron las dos estrellas y de Mónaco. Y yo creo que Bañero vino también, y Greskelly también. Probablemente, pero vamos, de gente de tercera fila. Y sin embargo, tercera fila, ya vino el presidente de Alemania, el presidente de Francia, que era Giscard. Vino el duque de Edimburgo. Es decir, ya fue una representación Pero, Antonio, vino el vicepresidente de los Estados Unidos, que era Rockefeller en aquel momento. Yo quería hacer un apunte. Aquello ya fue un reconocimiento de la comunidad internacional de que el rey concitaba determinadas adhesiones. Cuidado, un momento, Cristina. Antonio Tejero Molina, el golpista que entró el 23 de febrero secuestrando la voluntad popular de los españoles, llega a Mingo Rubio. No es imagen en directo y ahí vemos gente pues, que no le gustan las cámaras de televisión, que se le va a hacer. Para que dices un poco, hombre. Vamos a ver si somos capaces de ver imágenes que nos cuentan que está ahí. Ahí al fondo lo vemos ya, Antonio Tejero Molina, y este señor pues que se empeña en que no lo veamos, pero lo vamos a ver igual, por mucho que se ponga como se ponga. Ahí está, al fondo, Tejero Molina, de traje. Que recuerden, los más jóvenes lo habrán visto 1000 veces por las imágenes de televisión, que fue el que entró al mando de la fuerza, teniente coronel, a las 6:30 de un lunes 23 de febrero de 1981, cuando un tal Núñez en Cabo estaba a punto de dar su voto en contra, porque era socialista, en la primera investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Y ahí son las imágenes que nos llegan y bueno, los abrazos que recibe el golpista Tejero en esta concentración de ultras y de nostálgicos de la dictadura franquista que asisten, pues eso, a la espera de la llegada de Francisco Franco, del dictador Franco. Parece que ya se han calmado un poco más las cosas, aunque la tensión sigue ahí, y vamos a mantener esta imagen pues por si fuera algún hecho relevante. Ahí vamos a Tejero, cuyo hijo, por cierto, que es sacerdote, va a ser el que va a oficiar junto al otro cura, al prior Cantera, del Valle de los Caídos, pues la misa de responso, creo que se llama así, cuando se vuelvan a enterrar los restos de Franco ahí en Mingo Rubio. Imagen que nos llega en directo hasta que sea cortado. Yo creo que esta imagen es muy significativa. Vosotros que estabais en activo, claro, sería un enorme momento de incertidumbre, porque lo que ocurrió, es decir, después de Franco era inevitable, era una democracia, ojo. Se ha demostrado que hay dictaduras que a la muerte del dictador ha sido la dictadura. El castrismo no acabó cuando murió Fidel Castro. Lo que quiero decir es que hubo una voluntad política de ir hacia una democracia, que no fue algo espontáneo, que no fue una consecuencia lógica de la muerte de Franco, que me imagino que en aquel momento tendríais muchas más preguntas que respuestas. Pero el príncipe había sido muy explícito.
con los periodistas y con los Pero aún políticos así, de la el oposición. 23F refleja que había fuertes resistencias en el ejército, en muchos sectores de esta sociedad. Es decir, que aquello no fue fácil, Antonio. Lo que era claro es que un hito histórico lo que y el hicisteis. padre del rey, o sea, venían a hacer una apertura, no sabíamos cómo ni cómo sería aquello. Ni si lo conseguirían. Y si lo conseguirían, pero Claro. lo que era evidente es que esa voluntad existía. Y el discurso de Tarancón, que yo creo que es de las pocas cosas que podemos anotar a la Iglesia Católica desde el 39, fue absolutamente decisivo, o sea, fue muy explícito también. Tenemos tiempo para hablar de la transición y de ese momento, de la aportación desde la monarquía, pero antes vamos a despedir. Primero a Alberto Delgado, ha sido un placer como siempre. Lo mismo digo. Si espera un poco y se toma un café, seguimos hablando después. Sí, encantado. Bueno, pues un Y sobre placer como todo siempre. yo quería despedirme nada más diciendo una cosa. Estamos hablando de enterramientos y desenterramientos. Yo siempre he pensado que gracias a estos 40 años de democracia habíamos conseguido enterrar algo que era fundamental, y es enterrar el odio. Y ahora tengo miedo, no por este motivo, sino por las circunstancias políticas actuales, que corremos el riesgo de volver a desenterrar el odio. Y eso es lo que no quisiera yo verlo, aunque soy yo muy mayorcito, por lo menos pensando en mis hijos y mis nietos. Pero se conserva muy bien en todos los sentidos. Muchas Alberto, gracias. maestro, muchísimas gracias. Pero un momentito, vamos ahora a otro punto de directo. Nos confirman que ya se ha extraído el ataúd, que se está ahora rezando un responso en la Basílica. Ahí dentro, en esa puerta cerrada calicanto, se está rezando ahora mismo un responso y en breve pues veremos cómo se abren las puertas. Se lleva por alguno de los familiares del dictador el féretro hacia la explanada donde está el helicóptero y luego ya antes de que despegue se irán pues la comitiva fúnebre, el cortejo en carretera hasta Mingo Rubio y 10 minutos antes de que llegue a ese emplazamiento del Pardo saldrá el helicóptero 10-15 minutos para que coincida todos cronológicamente y lleguen todos sincronizados a esa instalación. Mucho se ha hablado también estos días del prior Cantera, el prior del Valle de los Caídos, que se ha puesto junto a la familia Franco y la Asociación Franco a la exhumación y hay también muchos comentarios sobre qué va a pasar, no solo después con el Valle, sino también qué va a pasar con los benedictinos que están administrando la Basílica y el Valle. Nos vamos de nuevo con nuestra compañera Alicia Manzanares desde el Alto del Naranjero. Cuéntanos, hay debate también al respecto, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir ahí? ¿No van a seguir? ¿Van a seguir con otras reglas después de toda la oposición que han puesto al, digamos, orden democrático, que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial ordenó una cosa y estos monjes se oponían en primer momento? ¿Va a pasar algo con ellos? ¿Van a tener que actuar de otra manera? ¿Van a depender de otra orden? ¿Qué va a pasar con los benedictinos del Valle? Pues todavía no se sabe con claridad, pero si os parece os cuento cómo empezó esta historia, a qué nos remontamos, por qué los benedictinos están aquí. Nos tenemos que remontar a un decreto ley del año 1957 que otorgaba la titularidad de los edificios y la gestión de los edificios del Valle de los Caídos a la Fundación de la Santa Cruz del Valle. De esta manera, los monjes benedictinos pasaban a tener titularidad propia, pasaban a ser una personalidad jurídica propia. ¿Esto qué quiere decir? Que no dependen ni del Estado ni de la Iglesia Católica Española. Esto ha provocado que, por ejemplo, el prior de Cuelgamuros de alguna manera no tenga un superior, salvo el abad de los benedictinos en Solesmes, Francia, que es, digamos, la cabeza de la congregación. El prior de Cuelgamuros, como habéis comentado, durante esta batalla judicial en numerosas ocasiones ha intentado evitar que se pudiese acceder hasta la basílica y esto se ha podido ejecutar precisamente por eso, por ese vacío legal que le da plenos poderes. Por eso muchos expertos insisten en la necesidad de reestudiar, de ver cómo acabar con este limbo legal que dificulta el hecho de que los monjes que están en esta basílica tengan ese poder por encima de cualquier otro. Gracias por lo que está haciendo. Y gracias, es un héroe. Lo que he dicho, no hay más, nada más. No acepta el papel de héroe, pero lo es para los simpatizantes del franquismo. Santiago Cantera Montenegro, madrileño de 47 años, tiene las llaves de la abadía y de la Basílica del Valle de los Caídos y defiende que el templo es inviolable. La ministra de Justicia, yo no lo sé, se habrá dirigido ya a la autoridad competente allí, que es el prior, para pedir permiso para la exhumación. Le va a decir que no y entonces volveremos a ver realmente qué es lo que pasa, ¿no? Y el prior dijo no a la ministra, incluso con una sentencia del Tribunal Supremo que avalaba la exhumación.
Pero el alto tribunal también aclaró que su sentencia era la última palabra y daba la razón al Consejo de Ministros. El prior no puede ser un obstáculo, no es un obstáculo y no va a ser un obstáculo, porque estamos en un Estado de derecho. Ayudó además que el poder eclesiástico también había dejado de ser un obstáculo. La postura de la Conferencia Episcopal, que ha apoyado también la postura del Arzobispo de Madrid, es respetar la decisión de las autoridades españolas y, por tanto, no oponerse a la exhumación del general Franco. Una sentencia valorada como una traición entre los más duros que aún recuerdan que Francisco Franco no fue un dictador cualquiera. En el Monumento Nacional a los Caídos y por expreso deseo de su excelencia el jefe del Estado, se instalará la nueva abadía de la Orden Benedictina. Con arreglo al ritual se procede a la investidura del nuevo abad, que en este acto dio las gracias al sumo pontífice y al generalísimo Franco. Santiago Cantera es solo prior administrador, no abad, porque no obtuvo el apoyo de toda la comunidad benedictina del Valle. Después de hacerse cargo de las llaves del templo... Hasta ese día, el pasado público del prior era un puesto 32 en las papeletas de la Falange Española a las elecciones de 1992 y 1993. Un doctorado en Historia Medieval en la Complutense, docencia en el CEU y conferencias como esta en la Academia Militar. Hay mucha expectativa y digo, a lo mejor luego defraudo. Y la expectación ahora es máxima en este histórico 24 de octubre. Bendice el féretro en el Valle de los Caídos y oficiará la última misa con Franco de cuerpo presente en el cementerio del Pardo Domingo Rubio. Están viendo en la parte inferior de sus imágenes al líder del Partido Popular, al presidente del PP, Pablo Casado. Tan pronto se refiere a los hechos que estamos hoy narrando y contando, este 24 de octubre, la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, se lo ofreceremos en directo. Antonio, estábamos viendo antes imágenes de Cantera, sí, de Santiago Cantera, el prior del Valle de los Caídos. ¿Qué hay que hacer ahí? No solo con el Valle, que ya lo hemos analizado, sino después de lo que ha pasado, la resistencia que han tenido a la exhumación. ¿Qué cabe hacer por parte de la democracia española? Yo creo que el Valle es propiedad del patrimonio nacional y en el Valle están enterrados aproximadamente la mitad de muertos en el bando republicano y la mitad de muertos en el bando nacional. Por lo tanto, sería una iniquidad que eso quedara reducido a un simple monasterio. Eso tiene que ser desacralizado. Los que quieran llevarse a sus deudos de allí, que se los lleven, y los que no, que los dejen, pero desde luego lo que no puede estar es bajo la advocación de ninguna confesión religiosa. Los republicanos no pintan nada debajo de una cruz que represente determinada religión. O sea, que eso debe ser desacralizado y convertido en un centro de interpretación de lo que fue la guerra civil, exclusivamente. No tiene ningún sentido que esto pase a ser un monasterio lleno de muertos del bando republicano que las familias, lógicamente, de una manera expresa o tácita, no pueden estar de acuerdo. Bueno, pues vamos a saludar ahora en Santiago de Compostela a Lorenzo Fernández Prieto, que es catedrático de Historia Contemporánea, autor de varios libros sobre el franquismo, sobre la represión en los primeros meses de la Guerra Civil. Lorenzo, buenos días, buenos días. Hola, buen día. Encantado de estar aquí. Bueno, primero estábamos analizando históricamente la misma pregunta con la mirada histórica que tenéis los historiadores, los profesionales. ¿Podemos calificarlo de hoy de una jornada histórica, de un día histórico? ¿Es para eso? ¿Es para menos? ¿Cómo valoras tú este 24 de octubre? Por supuesto que es un día histórico y es un día también para hablar de historia. No solamente es un día histórico, ¿no? Es un día en el que, en términos de memoria, muchas víctimas y muchos nietos y muchos bisnietos van a dar por satisfecha un anhelo, ¿no? No puedo evitar recordar hoy a dos colegas que se me murieron ayer, uno en Madrid, Santos Juliá, y otro en Barcelona, Josep Pujol, ¿no? Que los dos, por razones intelectuales, como historiadores y por su propia memoria, verían este día y anhelaban este día, estoy seguro, ¿no? Pero también me tengo que acordar de Nicolás Sánchez Albornoz, ¿no? Un buen amigo y colega también que estuvo preso no en el Valle de los Caídos, sino en el campo de concentración de Cuelgamuros, que es lo que es en términos históricos para un historiador o para una historiadora. Y también, por cierto, de Jorge Semprún, porque fue el único tal vez que en el año 75 y en el 76 y hasta su muerte utilizó ese concepto que hoy conocemos también de memoria histórica, ¿no? Pero también es una oportunidad para hablar de historia
Y creo que eso es lo que más me interesaría hoy, ¿no? Porque yo creo que es el momento de hablar de la historia mal contada, de la historia y del relato de los golpistas y verdugos, de la historia de los que se arrepintieron de hacer lo que hicieron, desde Serrano Súñer, que nos contó que habían hecho la justicia al revés, hasta pues, en fin, Laín Entralgo, Dionisio Ridruejo, todos los que demostraron en sus memorias, o las recientes memorias del general Latorre Roca, que ha publicado Jaume Claret, ¿no?, en las que se ve muy bien el descargo de conciencia que tuvieron que hacer por lo que habían hecho. Lorenzo, un segundo, sí, porque ahora sigo contigo, pero seguimos la actualidad en directo. Pablo Casado, en directo, se refiere a esta... En una frase maravillosa, que el pasado, pasado está, y que aunque tenemos la obligación de conocerlo, no nos podemos dejar enredar en sus redes, porque hoy no es ayer. Recuerdo esta frase de Santos Juliá porque mi compromiso, cuando sea presidente de todos los españoles y me dan la confianza el 10 de noviembre, es defender los intereses de su futuro y es comprometerme con la transición y con la concordia. El 10 de noviembre no se vota sobre nuestro pasado, felizmente pasado. El 10 de noviembre se vota sobre nuestro futuro, las preocupaciones reales y la España que tenemos que legar a nuestros hijos. Y como se vota sobre nuestro futuro, yo voy a hablar de futuro y, por desgracia, de presente. Hoy se ha conocido la encuesta de población activa. No por casualidad se ha querido hacer coincidir con otras cuestiones para las que se han desplegado todo tipo de medios audiovisuales, probablemente los que merecerían estas cifras tan preocupantes que hoy conocemos de destrucción de futuro, es decir, de oportunidades, es decir, de empleo. Con las cifras de la EPA de hoy podemos constatar dos mensajes muy negativos. El primero, España con el Partido Socialista ya está creando 3 veces menos empleo que con el Partido Popular. Y España con el Partido Socialista ya está haciendo que el paro descienda 10 veces menos que con el Partido Popular. Estamos hablando de una... Son las declaraciones del presidente popular Pablo Casado. Volvemos a saludar a Lorenzo Fernández Prieto. Comentaba que tú has hecho varios estudios, algunos libros, algunos recientes, sobre la represión en la guerra, en los sitios donde no hubo guerra civil sino alzamiento, por ejemplo, en Galicia. Y también hay un análisis histórico sobre la dictadura. Aparte de las discusiones en la guerra todos matan, no vamos a hablar de equidistancias y podemos dejarlo para otro posterior análisis, pero lo cierto es que tras el fin de la guerra sigue la represión, ¿no? Quizás hasta el 45, hasta los juicios de Nuremberg, donde el orden mundial cambia y cambia también algún sesgo de la dictadura. ¿Cómo fue esa represión? ¿Hay cuantificados las víctimas, los cientos, son miles de víctimas del franquismo una vez acabada ya la guerra, Lorenzo? Sí, está cuantificada y se ha escrito mucho sobre esto. Se sigue escribiendo y trabajando todavía. En Galicia hicimos un proyecto ya hace más de 12 años que se llama Nomes e Voces y que se puede consultar en la red, nomesevoces.gal, en el que hemos registrado pues, a 5.000 fusilados y asesinados y asesinadas y a unos 12.000 perseguidos, expulsados, juzgados, sin contar todos los huidos y todos los exiliados, ¿no? Efectivamente, hoy no es ayer, se decía ahora, y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque para mirar al pasado, efectivamente, como decía Santos Juliá, por volver a citarlo, hay que tener capacidad, conocimiento y entendimiento de qué estamos hablando. El pasado es muy diferente al presente, ¿no? Lorenzo, un segundo, voy sí, contigo. Perdona, ha coincidido esta coincidencia, sí. Pero ahí vemos la salida en este momento, se abre la puerta de la Basílica, vemos ahí a los nietos de Franco, entre ellos a Francis Franco, vemos pues, que portan, son 8, a Cristóbal también, sale en este momento el ataúd, es el ataúd con los restos del dictador Franco, sin simbología preconstitucional, con una corona de flores con los colores de la enseña nacional y un cubierto también con un manto, con una enseña, pero no, digamos, una bandera constitucional del anterior régimen. Y mientras vemos, pues eso, a toda la familia. Son 22 entre nietos, bisnietos, sus parejas o cónyuges, los que están presentes hoy o han querido estar presentes aquí en este acto. Van a llevarlo
pues unos docenas de metros. En principio se había hablado de que no van a hacer lo que van a hacer ahora, es decir, no iban a bajar en principio por la escalinata, sino por un paseo que hay lateral a la basílica. Han querido acortarlo de esta manera, solo unos pasos. Ya vemos que el coche fúnebre lo espera debajo y en un momento u otro pues va a ser depositado en el interior de ese coche fúnebre. Por una parte irá la familia, que ahora, entre ellos los que ahora transportan a hombros este ataúd, van a ir en coche por carretera, un cortejo fúnebre hasta Mingo Rubio en El Pardo, un trayecto que se calcula, según el tráfico, entre 30, 35, 40 minutos. Y luego, 10 minutos antes de su llegada aproximadamente, será cuando despegue el helicóptero. Por ahí lo vemos a los miembros de la familia Franco llevando a hombros pues, el ataúd con los restos del dictador. Hemos visto este momento para la historia sin duda de nuestro país, 12 horas 57 minutos, la salida del ataúd. Ahí vemos a Francis Franco emocionado hablando con algunos de sus familiares, ahora ya cambia el gesto y ahí arriba en las escalinatas vemos a la ministra de Justicia que va a ejercer de notaria de dar fe de todo lo que está ocurriendo. Y bueno, pues de un momento a otro ese es el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera Molina, hijo de uno de los últimos ministros de Franco, secretario general del movimiento. Y vamos a conectar con nuestro compañero, ahora que el silencio cubre todo el Valle de los Caídos. En la verja de entrada está Aitor Lourido. ¿Nos puedes comentar algo de cómo están ahí las cosas? Porque de un momento a otro tendrán que atravesar esa verja el cortejo fúnebre por carretera para irse a Mingo Rubio. Aitor. Sí, pues aquí todos los periodistas estamos a la espera de que baje ese cortejo, esa comitiva con la familia. Todos los periodistas ahora mismo estamos pendientes de los teléfonos móviles viendo, entre otras, la señal en directo que está dando Televisión Española. Todo el mundo está pendiente de lo que está pasando en estos momentos en la Basílica del Valle de los Caídos y, en principio, tardarán todavía unos cuantos minutos en pasar por aquí esos vehículos. Hay que recordar que hay unos
unos 6 kilómetros por carretera desde ese punto en el que todavía está la familia hasta esta puerta de salida del recinto del Valle de los Caídos. Dependerá de la velocidad a la que bajen, pero probablemente tarden unos 6-8 minutos en recorrer toda esa distancia, que como decimos son 6 kilómetros. Lo que estaba previsto era que de alguna manera intentara llegar a la vez el féretro con los restos de Franco a Mingo Rubio y la familia estuviera pues prácticamente al mismo tiempo o que ya estuviera allí. Por lo tanto, entendemos que no se debe demorar demasiado la partida de esa comitiva con la familia. De hecho, pues vemos que se están acercando ya a los coches. Entendemos que pronto se subirán a ellos y empezarán el recorrido. Bueno, pues ahí vemos las imágenes. Sensaciones, os pregunto por las sensaciones. Cristina de la Hoz, Manuel Marín, Inmaculada Sánchez, Antonio Papel, de las imágenes cargadas de emoción y simbolismo que acabamos de ver. Las imágenes que nos dan una foto muy potente de la corrección de una anomalía histórica, de un día histórico. Yo sí creo que es un día histórico. La catedrática en Historia cuestionaba que esto fuera un día histórico, sin duda lo es, corrige una anomalía. Quedan muchas anomalías por corregir. Una democracia plena como la española no se puede permitir, por ejemplo, tener muertos en las cunetas, pero que quede claro que España lleva siendo una democracia plena muchos años. Manuel. Bueno, estamos comprobando cómo se está llevando casi milimétricamente el plan diseñado para la salida del féretro, ¿no? La única variación que hemos comprobado es que en vez de discurrir por la rampa lateral, pues han bajado la escalinata. Imagino que se había previsto inicialmente no hacerlo así para evitar cualquier riesgo de cualquier entidad. Y luego dos detalles. No hemos podido comprobar el estado real del ataúd, que antes se nos había dicho que tenía algún tipo de defecto, que estaba pero que la familia deteriorado, y la familia sí, y venía cubierto con un túmulo marrón, sí, sobre el cual pues había una especie de repostero cuyo escudo no he conseguido identificar. Dicen que puede ser la laureada de San Fernando, pero claro, esto hay que ser casi un experto en este tipo de cosas. La laureada creo que es una insignia. Sí, pero la insignia estaba en la bandera. Posterioridad. Hombre, las imágenes son muy potentes. Yo creo que en efecto corrige, no una anomalía, yo lo llamaría una vergüenza que llevamos arrastrando demasiados años en nuestra democracia, pero yo también me quedaría con que casi me parece un poco, tildaría de obsceno esa ceremoniosidad que se le ha permitido a la familia. Aunque no se les ha permitido hacer todo lo que ellos querían, han bajado la escalinata, han gritado viva Franco, viva España. Bueno, yo me gustaría pensar cómo tantos familiares de víctimas del franquismo que después de años de aprobada la Ley de Memoria Histórica no han podido rescatar y enterrar decentemente a sus deudos, cuando vean esto me parece que el día histórico todos tenemos una sensación de satisfacción por que esa vergüenza nos la podamos quitar de encima, pero yo creo que también las víctimas del franquismo, si no continúa esta fase de decir, este es el primer momento, ahora hay que continuar quitándonos todo ese franquismo, que yo creo que parte de que todavía haya gente, como hemos visto antes, aplaudiendo a Tejero en Mingo Rubio, es porque estos 44 años que se ha tardado en hacer esto ha alimentado a esos franquistas. Yo creo que es muy minoritario, Inmaculada. Yo creo que es muy minoritario y muy residual. No es así del todo. Ahora voy contigo, Manuel, vale. Yo pensaba que sentiría alguna emoción al ver esto, que llevo 44 años esperando, y sin embargo lo único que siento es el profundo desprecio que tenía todavía más aumentado, ¿no? Yo creo que la democracia no solamente son las normas, son también las formas, y la democracia ha actuado con una gran elegancia al permitir lo que ha permitido, sin ningún tipo de símbolos y sin ningún tipo de abusos estéticos. Es decir, no ha habido lo que muchos nos temíamos que esta gente pretendía que hubiera, ¿no? Que era la bandera no constitucional. Esto, yo creo que aquí termina ese episodio y efectivamente coincido con quien dice que esto es el principio de un proceso. Es decir, aquí tiene que venir después más cosas. Tiene que venir la desacralización del lugar, tiene que venir la toma del imperio del Estado sobre ese sitio y la conversión de lo que ha sido un campo de concentración, un lugar de sufrimiento, un lugar incluso de blasfemia, porque se ha vinculado a una religión con una dictadura atroz.
Entonces eso tiene que desaparecer en esa concepción y tiene que convertirse en un lugar pedagógico donde todos aprendamos lo que es una guerra civil y lo que es permitir que un dictador muera en la cama. Bueno, vemos, voy contigo, Manuel Marín, vemos ya que se mueve, digamos, la comitiva, en este caso gubernamental, presidida en el centro por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y de momento, pues, a otro vamos a ver ya más movimientos. De momento, hay parte del cortejo sigue en esa explanada quieto, esperando movimientos. Luego veremos ya cómo lo llevan hasta el helicóptero. ¿Querías comentar, matizar? No, sí, quería comentar. Vamos a ver, yo estoy viendo unas imágenes efectivamente sobrias, efectivamente con un respeto, con un silencio institucional. Para quien pudiera pensar que esto se iba a convertir en un circo de un lado, de otro, en una especie de acto de sesgo ideológico de algún tipo, se está convirtiendo en algo eminentemente familiar. A la familia no se le ha permitido enterrar los restos donde ella quería. Yo creo que prohibir, como has dicho, Inma, prohibir que se prohíba que la familia le grite viva, me parece también un poco... He dicho que tenía el acto demasiada ceremoniosidad. Tendría que haber sido, en mi opinión, absolutamente privado. Un momento, quiero ir hasta Santiago de Compostela con Lourenço Fernández Prieto. Has asistido en directo, Lourenço, a estas imágenes. Tú que eres historiador y has manejado legajos con años, con siglos de historia. Esto acaba de ocurrir y es historia. Lourenço, ¿tú cómo lo has vivido? ¿Qué has sentido al verlas? Pues lo decía antes y lo repito, yo creo que lo sentimos todos como una deuda que la democracia tenía que pagar, ¿no? Y que está empezando a pagar, como muy bien decía Antonio Papel, a quien por cierto leo desde hace 40 años con mucho gusto. Y me parece que es muy importante decir además que si esto es histórico o no, no lo sabemos hoy, lo sabremos dentro de 10, de 30 o de 40 años, cuando veamos o se vea, o quien viva entonces vea, si esto tuvo significado y qué significado tuvo. Lo que hoy sabemos es que está ocurriendo algo en términos de presente y que es, digamos, es una deuda que la democracia tenía. Y que también me gustaría decir una cosa, he seguido un poco los comentarios que habéis hecho, no sé si es tarde o es a tiempo, se hace ahora. Y se hace en el momento en el que se ha conseguido hacer. Ha costado dinero, recursos, trabajo, cambios de forma de pensar, cambios de mentalidades. Y sobre todo, estamos todavía, y eso sí que lo digo por mis colegas historiadores y por mí mismo, estamos todavía empezando a mirar de una nueva mirada a ese pasado tan oscuro, tan negro y tan preocupante. Porque es un pasado incómodo. Y ese pasado incómodo lo estuvimos construyendo los historiadores y las historiadoras desde el punto de vista de la reconciliación desde hace 40 años. Y en este momento, desde hace algunos años, desde hace 10 o 12 o 15, lo estamos empezando a construir desde el punto de vista de la democracia. Lo cual no excluye la reconciliación, pero lo que sí que excluye es la ignorancia, el desconocimiento, la manipulación y sobre todo el relato poderosísimo que hicieron los verdugos que antes fueron golpistas. Y ese relato necesitamos cambiarlo de una vez. Y ese relato está en la literatura, está en el cine, está en los medios de comunicación, está en todas partes. Pero es un relato que desde el punto de vista de los historiadores y de las historiadoras necesitamos modificar porque tenemos y hemos construido el conocimiento. Tú hablabas de legajos, efectivamente. Desde hace muchos años, desde hace 40 años, se ha venido construyendo un conocimiento que no ha trascendido muchas veces de los muros de las academias. No tanto porque no queramos, sino porque hoy estoy aquí sentado, seguramente porque está ocurriendo esto. Para mí no sé si es un día histórico o si lo será, pero desde luego, insisto en lo que decía al principio, es un día para la historia, para que la historia y los historiadores y las historiadoras hablemos y demos nuestro punto de vista, que no siempre lo conseguimos. Se habla mucho de pasado, se habla mucho de memoria, pero todo eso no es lo mismo que hablar de historia. Efectivamente, los historiadores siempre dicen que ven mal de cerca y bien de lejos. Lourenço, esto habrá que analizarlo con el paso del tiempo. Parecéis de vista cansada, pero las imágenes que estábamos viendo, Lourenço, y os lo comento y lo pregunto a todos, a mí personalmente cuando veo esa puerta que se abre de la Basílica del Valle de los Caídos, el ataúd donde sabes que dentro está el dictador de 40 años en la historia de España, verlo salir y que se conduce a un lugar más acorde con la reconciliación, que es un enterramiento privado, pues el silencio que se veía allí, que se escuchaba, ese sonido del silencio, roto solo por los gritos que decías tú, Inmaculada, de Franco, 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 de los familiares en el momento que entraba en el coche fúnebre, pues tenía una simbología
yo no sé si durísima, era muy potente. Tenía una simbología potentísima. A mí la fotografía de Franco saliendo 44 años después de la Basílica del Valle de los Caídos me parece impagable. Y sobre la familia, bueno, la familia yo creo que estaba claramente incomodada, es decir, la familia no ha conseguido parar, ha puesto todas las dificultades posibles. Si hemos llegado a este momento en plena campaña electoral, es por todas las dificultades que ha puesto la familia, porque esto se podría haber hecho hace muchísimos meses. Es verdad que Sánchez lo podría haber retrasado hasta dentro de 3 días, o sea, 3 días después de las elecciones, pero hemos llegado aquí porque la familia no ha hecho más que poner dificultades ante algo que no tenía razón de ser, porque en ningún momento Franco pidió ser enterrado allí, lo lógico... Bueno, hay discusiones, hay debate histórico al respecto, histórico, ¿no? No parece que haya una confirmación de que Franco quisiera, fue una decisión política, y una decisión política de una democracia legítima, consolidada, en la que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se han puesto de acuerdo, lo saca. Y ya está, y esto es así. Imagen, ¿no os parece que estamos asistiendo a un hecho? Yo no sé si será historia o día histórico, eso se verá. Desde luego es un día que trasciende la historia de los españoles y estamos asistiendo a algo indirecto. Yo cuando veía la salida del ataúd y me veía a mí con 9 años, la primera vez que veía pues, al cuerpo del dictador embalsamado, con la gente pasando por allí en el Palacio de Oriente, verlo ahora salir con las normas que hemos dotado todo, para que no tenga ese mausoleo a su mayor gloria, me parece que se podrá estar de acuerdo o no, pero que es algo que no te deja indiferente. Hay generaciones de españoles que no lo han podido ver. A nadie le puede dejar indiferente estas imágenes que hemos visto. Eso da sentido a toda una búsqueda de las víctimas de la parte que perdió la guerra. Eso es lo que explica, lo que pone la coronación de ese proceso. Es decir, cuando todavía le estábamos buscando a Federico García Lorca enterrado, era una ignominia que estuviéramos buscando aquello mientras quien lo había ordenado asesinar estaba en un túmulo exaltado por la gente que visitaba aquello en tono de alabanza. Bueno, voy contigo, de verdad que voy contigo ahora. Espérame un minuto, voy contigo enseguida, pero tengo que despedir ya a Lorenzo porque va a despegar el helicóptero y tenemos que comentar algo. Brevemente, Lorenzo Fernández Prieto. Ya no entramos si es jornada histórica. A mí me parece que es una jornada que trasciende, evidentemente, la historia de los españoles, pero eso los historiadores diréis, viendo estas imágenes, ¿ahora qué? Ahora que esto no acaba aquí, esto acaba aquí, en cierta manera se pasa una página. Tú como historiador que has estudiado la guerra civil, la represión en retaguardia, ¿qué podemos esperar de los próximos meses? ¿Se va a pasar página de forma ya definitiva? ¿Se va a sepultar el franquismo? Me gustaría poner algunos ejemplos de hasta qué punto es difícil superar el franquismo, ¿no? Ejemplos simbólicos. Antes hablaba de Guadiana, del caudillo. Cuando uno entra en Madrid del noroeste, pasa por el Arco de la Victoria, y no es el Arco de Trajano, es el Arco de la Victoria de Franco. Cuando uno coge el Boletín Oficial del Estado, está cogiendo el instrumento que sustituye a la Gaceta de Madrid, que existía desde el siglo XVIII. Y que era el instrumento para poner las leyes desde Carlos III. El franquismo rompió eso y no lo hemos recuperado. Y estamos aquí, por cierto, en el local de al lado de Radio Nacional de España, que es, los historiadores somos muy incómodos porque recordamos lo que no se debe recordar, ¿no? Pero, como siempre dice Miguel Ángel Aguilar, es el único que lo dice, me parece, desde hace 40 años, hay que cambiarle el nombre. Y eso es mucho más fácil que sacar a Franco. Y recuerdo, hoy nadé en la piscina de Santa Isabel en Santiago antes de venir aquí, que era un campo de concentración. Cuando salgo en un avión, salgo de Alabacoya, que era un campo de trabajo de presos que hicieron el campo de aviación. Y cuando llevaba a mi hijo pequeño a la guardería, la llevaba a un edificio precioso, modernista, en la Alameda de Santiago, que era el cuartel de Falange, donde se torturaba, se mataba y se violaba y se rapaba. Ya sé que todo esto es una carga de memoria tremenda que los historiadores manejamos y tenemos, igual que los médicos manejan asuntos complejos. Pero hay que recordar que hasta hace 40 años todo el mundo en Santiago, todo el mundo en España, todo el mundo en todas partes, sabía la carga que había detrás de cada espacio, de cada campo de batalla, detrás de cada monumento o detrás de cada estatua de Franco. La democracia hizo mucho, lo hizo sobre todo entre el 78 y el 81, y a partir de entonces la gente se fue liberando como pudo. Esto es una liberación, sin duda lo es, como lo fue el 82, como lo fue la derrota del golpe de Estado del 81, como lo fue la Constitución del 78 para muchos, como lo fue el 75. Y efectivamente, muchos decían, ¿se volverá a brindar con champán? Sí, pero sobre todo necesitamos construir una historia y una mirada al pasado a la altura de los valores del presente. Y sobre todo queda una cosa pendiente,
y termino con esto, si me permitís, o continúo como queráis, que es hacer caso a las recomendaciones de la ONU, no de ningún partido ni de ninguna organización, sino del comisionado de la ONU, Pablo de Graaf, que elaboró un informe muy detallado, en el que habló con muchísima gente, entre otras con los miembros del proyecto No me sé voces de la Universidad de Santiago, para explicar en qué consistiría justamente la reconciliación, la reparación, el manejo de la memoria en términos democráticos y para restituir, no ya a las víctimas y a los derrotados, sino para restituir la memoria de los que resistieron al golpe de Estado. Lorenzo, sí. Lo dejamos aquí porque estamos viendo ya que hay movimientos. Se ha instalado un automóvil entrado, pues veíamos a Luis Otero Molina, veíamos también a Francis Franco, ya el cortejo fúnebre va a salir de un momento a otro. Nos ha quedado absolutamente claro que no podía ser de otra manera, por parte de un historiador, pues esa mirada histórica, digamos, a los hechos acaecidos, a un golpe de Estado contra un gobierno legal y democrático en la República, una guerra civil y 40 años de dictadura. Hoy se pone fin a una simbología que seguía siendo una anomalía en la historia democrática de España y en la historia democrática de Europa. Lorenzo Fernández López Prieto, historiador, muchas gracias por estar con nosotros. Bodía. Muchas gracias, Bodía. Encantado. Bueno, podemos ahora seguir narrando un poco. Manuel, querías comentar algo al respecto mientras vemos ya el helicóptero. Ahí vemos esa bandera que no se ha conseguido desplegar. Me parece que es Luis de... No recuerdo ahora, no distingo el que va aquí en primer plano, pero ahí va una bandera que en principio sí se podía colocar. Es la que llevaba, esa en principio es la que llevaba el féretro cuando en su momento, En su momento, sí. No, antes habíamos hablado aquí de... por aclarar algún concepto, no es tanto una opinión, yo creo que son hechos objetivos, ¿no? Se ha dicho, la familia ha dilatado una decisión política. Bueno, la decisión política es una decisión que será más oportuna, menos oportuna, es una decisión política y que hay que acatar, porque además los tres poderes del Estado la han confirmado y la han reafirmado. Pero hay otra manera de verlo, es decir, vamos a ver, la decisión política necesitaba de un sustento jurídico... ¿Es que la hay? No, sí, pero que se ha tenido que fabricar, es decir, hubo una reforma de la ley de memoria histórica, hubo una votación en el Congreso, hubo una serie de... Y luego hay otro aspecto, es decir, somos precisamente una democracia, no una dictadura. Bien, en una democracia hay derechos, hay deberes, hay obligaciones, hay garantías y hay libertades. La familia lo que ha hecho es ejercitar sus derechos de oponerse, legítimos, que a lo mejor no son compartidos por el 99,9% de los españoles, no lo sé, pero ha ejercido unos derechos que precisamente en democracia tienen ese derecho a hacer. Yo creo que eso no se debe estigmatizar de alguna manera. Imagen ya en directo, esta es la retirada del ataúd del coche fúnebre a los pies del helicóptero y de un momento a otro va a ser ya introducido en esa aeronave para ir hasta Mingo Rubio. Lo vemos ahí como lo sacan también los miembros de la familia. Veíamos pues a Francis Franco, el primer nieto varón de Franco, que cambió el orden de los apellidos para poder transmitirlo a sus descendientes. Y ahí lo vemos. Comentabas también que en el ataúd iba como un estandarte personal junto, podía ser, a la medalla laureada San Fernando, que le dan el 1 de abril del 39, cuando tiene lugar el desfile de la victoria, en septiembre del 39, me parece. Hay otro detalle que son 5 rosas, que son las 5 rosas del símbolo falangista de las que se habla en el Cara al Sol. Entonces también llevaba 5 rosas el ataúd, aparte de la corona. Pues ahí está. Vamos a conectar con nuestro compañero Aitor Lourido, que está viendo también estas imágenes, mientras vemos que ya se dirige el ataúd con los restos del dictador al helicóptero. Aitor, ¿cómo están ahí las cosas? Cuéntanos. Bueno, pues máxima expectación aquí entre todos los compañeros de los medios de comunicación. Estamos esperando a que por esta carretera empiece a llegar, baje esa comitiva con los familiares para dirigirse al cementerio de Mingo Rubio El Pardo. Desde aquí tienen aproximadamente, depende de la ruta exacta que sigan, pero tienen unos 55-60 kilómetros. Van a tardar en torno a unos 3/4 de hora en cubrir ese recorrido. También depende del tráfico. No hay que olvidar que estamos en Madrid, una gran ciudad, es un día laborable y que es la autovía A6. En principio deberían llegar, en función de cuándo salga el helicóptero, pues más o menos a la vez o quizá llegue antes el helicóptero. Decimos en función de cuándo despeguen, pero esos 55-60 kilómetros que tendrá que recorrer esa comitiva van a tardar eso, aproximadamente unos 3/4 de hora. Os comentaba, estamos viendo ya cómo lo tratan de acomodar ahí en el interior de ese Super Puma, en ese helicóptero. Ahí en ese helicóptero van a ir, según si las informaciones no son erróneas,
tanto dando fe como de alguna manera notaria del reino en este caso, dando fe la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Se dice también que va a ir un miembro de la familia, se habla que es Francis Franco, aunque no quieren hablar, digamos, con la ministra, ¿no? No sé cómo va a ser el trayecto ahí en un habitáculo tan reducido. Yo creo que el procedimiento está siendo exquisito y yo sí que querría hacer una pequeña reflexión sobre que la familia evidentemente tiene todo el derecho, entre otras cosas porque tenemos este Estado de Derecho, correcto, a poner todas sus pegas y impedir la exhumación y la posterior inhumación. Pero yo creo que esto debería servirnos para hacer una pequeña reflexión sobre quizá la excesiva generosidad que ha tenido la transición, sobre todo con la familia Franco. Recordemos que quizá ellos han querido seguir poniendo recursos porque realmente habrán visto que es que no se les ha tocado un pelo, dicho muy llanamente, desde que acabó la dictadura. Todavía tienen el Pazo de Meirás, tienen hasta 2 estatuas del Pórtico de la Gloria que se está litigando por ellos. Ha habido que obligarles a unas horas dejar al público el Pazo de Meirás para que pueda verse. Todavía la Xunta, y tú lo sabes por Gallego, un montón de propiedades que se le regaló al dictador y a su familia, y los herederos todavía están disfrutando de ello. Es decir, pero evidentemente se tuvo que expropiar. Quiero decir que la familia tiene unas muestras de una generosidad excesiva, en mi opinión, de la transición. Y quizá eso es lo que ahora podríamos utilizar y reflexionar de que hay que decir que la transición estuvo bien, tenemos muchos aplausos internacionales, pero o se hacen a partir de ahora otras cosas que quedan pendientes o quizá no se ha concluido. Mira, vamos a ir conociendo más opiniones. En este momento nos vamos hasta Zaragoza. Saludamos a Javier Fernández López, que es historiador, catedrático, estudioso del mundo del derecho, de la historia y militar. Teniente coronel Javier Fernández López, muy buenos días, o tardes ya. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estás viendo, primero, te pregunto por la impresión, ¿has visto las imágenes en directo, la salida de esa basílica del Valle de los Caídos? ¿Cómo lo has vivido tú? Aquí lo hemos vivido, digamos, no voy a utilizar de nuevo la palabra histórica, pero sí algo que trasciende la vida de los españoles. ¿Tú cómo lo has vivido, como militar, como español? Sin duda, creo que está siendo un acto muy sobrio, muy bien preparado, que lo único que tiene que hacernos ver es que es un acontecimiento que igual debería haberse hecho hace algunos años, pero que hoy ha llegado ya por fin y que todos creemos que deberíamos apreciar que se está desarrollando con una gran normalidad, que es lo que hay que pedir a este tipo de actos. Franco fue político, fue un dictador y fue militar general. Usted es militar en el ejército. ¿Cómo se está viviendo estos días? ¿Tiene contacto con compañeros de armas? ¿Qué se dice? ¿Cómo se ve desde el ejército? ¿Cómo ve nuestra oficialidad? Los que son oficiales y los que fueron estos días, este momento, esta jornada. Vamos a ver, yo en principio no puedo hacerme portavoz de nadie, es mi opinión, aunque sí voy a decir algunas conversaciones que he mantenido con algunos compañeros. Y quisiera comenzar por la alegría que están sintiendo hoy los que en su día formaron parte de la organización UMD, la Unión Militar Democrática, con los que hablo con frecuencia. Hace un par de días hemos estado juntos y ellos ven este día con una satisfacción personal porque lucharon contra la dictadura, lucharon contra el régimen franquista, fueron activistas a favor de la democracia y ellos sienten, me lo han dicho, creo que otros con los que no he podido hablar tendrán la misma opinión, creo que todos podrán compartirla, y que es un día que debería haber sucedido hace ya algunos años, pero que está muy bien en este momento que se haya por fin sacado a Francisco Franco de ese lugar. Por lo tanto, hay un grupo de militares que yo personifico en estos compañeros de la UMD y también con otros muchos que compartirán esta opinión. Por otra parte, yo sé de compañeros con los que también he hablado sobre el tema, no tanto por lo de hoy, sino por algo, en fin, con cierta similitud, que fue cuando retiramos la estatua del general Franco de la Academia General Militar, que tienen una opinión que yo creo que está fundada en el error, porque dicen que Franco fue un general, que Franco fue militar y que se le está faltando el respeto en su condición de militar. Y digo que están equivocados porque cuando aquí se sacó la estatua del general Franco pensaban,
así me lo expresaron, y yo pude demostrarles documentalmente que no era así, que lo que se estaba sacando era una efigie del militar, del que fuera director de la Academia durante 3 años, 1928 a 1931, y aquello es falso. El ayuntamiento, cuando encarga aquella estatua, lo hace al jefe del Estado. Es decir, es un homenaje al político, al representante, a la cabeza de un régimen político determinado. Bueno, pues hoy en día hemos oído a algún militar en situación ya ajena al servicio activo que han dicho lo mismo, que ellos ven ahí al militar, al general. Y yo creo que eso no es así. No es así porque Franco, como militar, bueno, pues habría tenido a lo mejor una línea, un par de líneas en algún libro de historia, pues como tantos otros. Pero a Franco se le recordará y se le recuerda hoy por haber sido político. Ese lugar que estamos viendo ahora en televisión es un lugar que se levanta como homenaje para que allí descanse el que fue jefe del Estado de un determinado régimen político, no al militar. Quien piense que todo esto es por un general, pues creo que está sinceramente equivocado. Y me gustaría que estos compañeros que tienen esta opinión pues reflexionaran un poco y vieran que en realidad lo que hoy está ocurriendo es que un régimen político que se apoya en la Constitución, que votamos mayoritariamente los españoles en el referéndum el 6 de diciembre de 1978, es un régimen que se apoya en unos valores. Se dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Y no hay nada más que echar la vista atrás, leer alguna de las leyes fundamentales del reino del régimen franquista, donde se decía que yo, Francisco Franco, caudillo de España, solo responderé ante Dios y ante la historia. Bueno, pues los principios de aquel régimen y los principios del régimen democrático actual son opuestos, son antitéticos. No podemos defender una cosa y su contraria. Por tanto, la Constitución tiene que ser defendida, los valores que tiene la Constitución tienen que ser defendidos y, por lo tanto, sacar de ahí el cadáver de quien personificó el régimen político del general, de Francisco Franco, pues yo creo que tiene que ser entendido por todo el mundo. Quien no lo entienda es sinceramente porque no quiere entenderlo. Vemos imágenes de cómo estaba el ataúd siendo ya sujeto con algún tipo de cinchas y de anclajes para iniciar de un momento a otro el vuelo. Pero Javier Fernández López, militar y historiador, quería preguntarle una última cuestión. Enseguida voy con Zaragoza, pero antes vamos con Aitor Lourido, a la entrada de la verja del Valle de los Caídos. Hay movimiento, vemos ya coches. Cuéntanos, Aitor. Sí, ahora mismo por delante de nosotros de este puesto informativo de Televisión Española está bajando la comitiva familiar que va camino de Mingo Rubio. Salen del Valle de los Caídos, cruzan en estos instantes la puerta principal del Valle de los Caídos, girarán a la izquierda y cogerán carretera sentido Madrid. Estamos oyendo a lo lejos ahora mismo algunos gritos de ¡Viva Franco!, que suenan como por un megáfono. No tenemos contacto visual directo, pero hay alguien proclamando a favor de Franco. Está terminando de salir toda la escolta policial que acompaña a la comitiva familiar y en estos momentos ya hemos perdido contacto visual y va en camino de Mingo Rubio. Pues ya ha salido la comitiva, en unos instantes despegará el helicóptero. Javier Fernández López, militar e historiador. Se dice mucho estos días, y no solo desde estos días, sino desde que empezó el proceso de la recuperación de la memoria histórica, que esto, o una jornada como la de hoy, reabre heridas. Veíamos ahí imágenes de un grupo muy reducido de nostálgicos dando vivas al dictador. ¿Esto reabre heridas o cierra heridas, Javier? Yo creo que lo que acabo de decir es: si alguien quiere creer una cosa, es difícil convencerle de otra distinta. Si somos justos, lo que tenemos que entender es que hay heridas abiertas. Yo no quisiera dejar de recordar hoy a esos miles de ciudadanos españoles que tienen aún en algunas cunetas, en algunas tapias de cementerios, a seres queridos sin identificar. Todas esas personas tienen esa herida abierta
y nosotros deberíamos ayudarles a cerrarla. Quien dice que esto es abrir una herida, lo dice conscientemente y sabe que no responde a la realidad. La herida se abrió con la sublevación militar del 36, la herida se abrió con la guerra, el final de la guerra, el régimen político en el que se gobernó para unos determinados españoles y no para otros. Y en la transición se comenzó a intentar cerrar esa herida, pero no lo hemos hecho hasta ahora. Yo creo que es una verdadera vergüenza que siga habiendo cadáveres en cunetas y en sitios indeterminados, que haya personas que no hayan podido enterrar de una manera decente y honorable a sus seres queridos. Y eso sí será cerrar una herida. Yo creo que cualquier gobierno que surja de las urnas el próximo día 10 de noviembre tiene esa tarea por delante y no debería esperar. Hay que poner todos los medios para que quienes quieran encontrar a sus seres queridos y quienes quieran darles una sepultura puedan hacerlo. Desde luego los que están ahí enterrados estaban hasta hace un momento junto a Francisco Franco, pero los que están en muchos otros sitios. Hay que poner medios, hay que ayudar a todas las organizaciones memorialistas que están haciendo una magnífica labor para conseguir eso, que se sepa dónde están, que se les dé sepultura. Y entonces sí, yo creo que de verdad se cerrará esa herida. Pero quien hoy diga que con estas imágenes, que con este acto de hoy se abre una herida, lo dicen conscientemente, quieren creerlo, pero saben que no es la verdad. Javier Fernández López, historiador y militar, muchísimas gracias por acompañar sus conocimientos o compartirlos, mejor dicho, con nosotros y su opinión sobre esta jornada histórica que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y podemos seguir comentando, Cristina, Manuel, Inmaculada, Antonio Papel, las imágenes, ya se ha despejado esa zona y de un momento a otro, pues el despegue del helicóptero para completar el final, la fase final de esta jornada. Hemos visto un momento que a mí me ha llamado la atención de Francis Franco hablando de manera muy acalorada con el secretario general de Presidencia, con Félix Bolaños. Debía tener algún problema, alguna dificultad, no sé exactamente qué era lo que pretendía. Él ya dijo públicamente que no tenía ninguna intención de saludar a la ministra de Justicia. Imagino que la ministra de Justicia no andará tampoco muy disgustada por este detalle. Y yo creo que es un poco, además, en relación con lo que decía Inmaculada, que yo creo que independientemente de que la grandeza de la democracia es que reconoce derechos, incluso a los que no se los quieren reconocer a los demás, esa es la grandeza de la democracia, creo que a la familia Franco le ha faltado grandeza por su parte, le ha faltado poner las cosas más fáciles, aún estando en su derecho de poner todo tipo de dificultades, y está demostrando, creo que en muy buena medida, esos malos modos hasta el final. Parece que incluso dentro de la Basílica ha habido bastantes momentos de tensión. Yo la verdad es que, bueno, han perdido una ocasión, tampoco han demostrado otra cosa, pero yo creo que han perdido una ocasión de dar una imagen a los españoles un poquito más de dignidad, la propia familia. Sí, si nos quedamos con la atribución si nos quedamos, perdóname, es un segundo nada más, con la atribución de intenciones, efectivamente puedes tener razón. Es decir, la familia Franco podía haber tenido, bien, de acuerdo, pero ha decidido ejercitar sus derechos. Es que, ¿sabes? Vamos a ver, hay un problema de fondo, o varios problemas de fondo respecto a esto. Ha utilizado la justicia porque podía utilizarla, pero ¿el derecho cuál era? ¿Qué derecho fundamental estaba vulnerado? El Supremo dijo que ninguno. Vulnerado ninguno. No había vulnerado ningún Cristina, derecho fundamental. Déjame, mira, vamos a ver. A fin de cuentas, esto se trata de una cuestión que se llama de res sacra. Es decir, una sepultura es una cosa que se... y es un concepto jurídico. Creo que son, perdona Manuel, Luis Felipe de Molina, abogado de la familia Franco, sube al interior de la aeronave. Vemos también como Francis Franco, el nieto del dictador, sube también a ese helicóptero, donde estará, en principio es lo que se ha comentado, y así va a ser, la ministra de Justicia como notaria del reino para tomar fe de que todo se cumple según lo establecido, y de un momento a otro va a despegar la aeronave, el helicóptero. Termino, Xavi, no. Quería decir que una sepultura es lo que jurídicamente se denomina res sacra, es decir, es una cosa sagrada. Es decir, y en España, cualquier español, cualquiera de los 46 millones de españoles tiene derecho sobre el derecho titular sobre qué hacer con un fallecido familiar, con un pariente, con un padre. En este caso concreto y específico es verdad que hay una decisión del Supremo que está argumentada, que comparte muchísima gente y se ha decidido que se lleve a Mingo Rubio. Por cierto, suelo público también, exactamente igual que el Valle de los Caídos. Pero, sin embargo, es verdad que hay alguien que pueda pretender la teoría de que ellos, igual que el resto de los españoles, podían hacer con su familiar, con los restos de su familiar, lo que consideraran oportuno. Y yo no tengo claro
que no sea ejercitable ese derecho precisamente ante Europa, pues porque parece que es factible. Hombre, ellos van a ir hasta el final. Porque a ellos se les ha negado un derecho que tenemos todos en esta mesa. Antonio Papel. Se le ha divertido en Europa ver lo que dice el Tribunal de Derechos Humanos de un autócrata que tiene la historia de Franco, ¿no? Yo insisto, podrían reconstruir sobre el derecho de una familia, sobre el derecho de una familia, Antonio. No se van a pronunciar sobre un autócrata. Yo entiendo tus argumentos, pero el Tribunal Constitucional no. Porque el último recurso del Tribunal Constitucional contestó con malos modos, si se permite la expresión, que en el lenguaje forense los malos modos se expresan de manera muy elegante, e impuso las costas, que no es normal en un recurso, por reiteración. Es decir, que el Tribunal Constitucional le dijo a la familia Franco que ya estaba bien de perder el tiempo en recursos absolutamente inviables. Yo creo que la familia Franco se ha enemistado con la opinión pública democrática de este país, que efectivamente yo creo que supera el 90%. Supongo que no les interesará tampoco. Y el 99, creo. No les interesará demasiado esa amistad. No caían demasiado bien, porque Francis Franco tiene algunas historias que se han publicado profusamente, ¿no? No caían ya muy bien, y en este momento pues van a tener, digamos, roces sociales con mucha gente que toma nota de lo que está pasando, ¿no? Y a la hora, por ejemplo, de lo del Pazo de Meirás, pues habrá más celo de las autoridades políticas de allí pues para recuperar ese patrimonio que por lo visto es de todos.